¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Manolo Guerra, ¿cómo estás? Bien, bien. Un gustazo. Igual, un gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata Monterrey? Bien, muy contento, ¿eh? Justo te estaba platicando, tenía rato que no venía y tengo muy buenos amigos acá. Sí, llegaste hoy justamente, Llegué ¿no? hoy, sí. Y fuiste a desayunar con un amigo que te vino a dejar acá. Sí, desayuné con Javi García, un amigo, y después comer con otros. Es que cuando estaba en la prepa, yo estudié en la Prepa Tech. Ok. Y... ¿Aquí en Monterrey? No, en Guadalajara, pero como había muchísimos intercampus y yo era el típico que me metía a todas esas cosas, Ok. me hice muchos amigos de acá, entonces vengo seguido. Eras de los que estaban en planillas y... Sí, Sí, todo, o sea, sí. te metías a todo lo que No, yo era organizaba de difusión cultural, era Ok. como representante, competía Ya. y hacía teatro. Ah, pues sí, estabas involucrado No, desde... estaba súper involucrado. De hecho, cuando fue los 70 años, creo, del campus acá, que hubo una fiesta enorme. Sí. No, pues tú estabas muy chico, güey. ¿Cuándo fue lo de los 70 años? Pues yo salí, eso debe haber sido unos 20 años atrás. O sea, tiene 90 años el TEC ahorita. Yo creo que sí. O sea, o habrán sido los 50. No, Se yo me creo hace que los fue... 50, los 70 son los recientes, o sea, los 70 siento que a mí me tocó. Entonces ha de haber sido los 50, porque Ya. hicieron una fiesta así enorme y me vine como 2 semanas y fui de los que apoyó y todo Ya. el... No, era muy prendido cuando estaba en la preparatoria. Pues bienvenido a Monterrey. ¿Te vas hoy también Me voy en la noche. Ahorita estás viviendo en Guadalajara, en Ciudad de México? ¿En dónde Oye, estás? vine a verte, cabrón. Sí, gracias, no, de verdad lo aprecio mucho. Y yo justamente me desvelé ayer viendo tus películas, obviamente también escuchando entrevistas tuyas. Y qué chingón, la neta, sí. Tienes un estilo único, digo, ya te conocía, había visto la Casa de las Flores cuando salió, vi la primera temporada, no recuerdo si terminé la segunda, pero empecé a ver películas tuyas, te tenía ubicado porque soy amigo de Javier Blake y él hizo la canción de la película de no sé si cortarme las venas o dejarme las largas, que fue una de las que vi ayer, que fue una gran película, que tengo entendido que era una obra primero, una obra de teatro, ¿no? Ah, no sabía que eras amigo de Javier. Sí, sí, Puta, sí. que quiero muchísimo a Javier. Saludos al buen Javi. Ya sé, es un tipazo ese cabrón. Tengo un rato que no lo veo, pero escribo. Eso fue una obra de teatro. Fue lo primero que escribí en mi vida. Yo soy arquitecto, yo estaba estudiando arquitectura y escribía en las noches en mi apartamento. Y tenía un grupito de amigos que justo Javi estaba ahí y les decía, quiero hacer una película de este guión, quiero hacer una película. Pero no tenía ni puta idea de que era hacer una película. Y un productor lo leyó y le encantó y me dijo, oye, no te puedo dar el dinero para hacer una película, pero te puedo apoyar para que lo hagas una obra de teatro. Y como todo sucede en departamentos, Sí. que ahora lo pueden ver porque justo tenía mucho tiempo que esa película no se podía ver en ningún lado porque los derechos los tenían en una empresa de cable o algo así. Y lo acaba de comprar Netflix, supongo que ahí lo viste. Sí. De hecho, cuando salió la película tenía ganas de verla porque pues, yo era muy fan de División Minúscula. De hecho, Javier lo conocí justamente en un podcast de estos y de repente ahí cotorreo con él y salió la canción que la hizo con Natalia Lafourcade y me gustó mucho y a raíz de esa canción me empecé a meter pues en general en las obras que tú has hecho y ayer me aventé la película. Y noté ciertos detallitos, o sea, siento que eres no sé, porque también vi una entrevista que creo que esta película se iba a llamar diferente, ¿no? Se iba a llamar Moscas en la Casa. Sí, y la otra película que vi fue justamente, esta la terminé también en la noche, fue la de La vida inmoral de la pareja ideal. Sí. Haces una referencia a ese nombre, ¿no? Sí. O sea, hay un diálogo al final como que en la mesa en donde dicen ese nombre. Y noté eso y se me hizo bien chingón. Sí, justo porque en La vida inmoral sale un escritor Sí. y dice, ¿cuáles son tus próximos... ¿Qué has hecho tú? Y dice, no, yo he escrito Moscas en la Casa. Sí. Y que era una canción de Shakira, algo así, ¿no? Sí, es que yo escribí esa obra y se llama Moscas en la Casa porque quien no ha visto la película es de los vecinos, ¿no? Uh-huh. De qué ves con el vecino y cómo se involucran las vidas. Y me pareció una buena referencia, decía, son como las moscas, ¿no? Que, Sí. que entran y se inmiscuyen en los problemas. Y justo cuando levanté el proyecto, todo el mundo me decía, no se puede llamar Moscas en la Casa porque Shakira tiene una canción que se llama así. Y después le puse, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas. Que es un gran título. Que es un gran título, pues está larguísimo, güey. Y mucha gente me decía, no le puedes poner así. Y dije, no, güey, no le puedo poner de ninguna forma. Y dije, bueno, ya, se tiene que llamar así. Y de ahí Javier escribió la canción. No mames, esto fue en el 2010. Sí. Hace un rato ya. Me acuerdo que Javier escribió la canción para la obra de teatro. Y justo cuando se hizo película, le pedimos a Natalia que se sumara a la canción. Okay. Hicieron un cover que me gusta mucho a mí también.
Sí, es una gran canción y la neta es una gran película. Eres artesanal con esos detallitos porque también justamente en esta película vi que la personaje, creo que es Ludwika Paleta, Ajá, sí, sí. está viendo una novela y en la novela sale que tú eres director. O sea, me he dado cuenta que eres artesanal en esos detallitos. ¿Te fijas? ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. A ver, justo ahora tengo como estas ganas de regresar a ese rollo de cuidar todos los... Sí, no es que no los cuide ahora que estoy haciendo series, pero la televisión te demanda es mucho contenido, son muchas horas, son muchos minutos. Y se te empieza a ir la vida y hay cosas que dejas en manos de otras personas que aparte es un equipo que tú llamas y que te gusta lo que hacen. Entonces, lo que veo me gusta. Pero yo cuando hacía las películas realmente lo hacíamos entre tres pelados, que es mi socio Rafa Ley, María José Córdoba, mi socia, y yo, y bueno, a lo mejor lo conoces a Gabriel Nuncio, un no, amigo, es un amigo regio, puta, lo tienes que ok, conocer. Él acaba de estrenar, hizo una película que se llama Cumbres, ok. y después De hizo aquí El de Monterrey. Comediante, ajá, de aquí en Monterrey. Después hizo El Comediante, que acaba de estrenar en Netflix. Es un tipo súper inteligente. Lo voy a checar. Y yo escribía guiones y Gabriel me daba notas y Rafa y Majo daban notas y se ponían a levantarlo y metíamos estímulos fiscales y todo se gestaba en una oficina de 5 personas y las cosas han ido bien, pero sí, pues esto ha crecido mucho también lo que yo he estado haciendo. Y sí tengo ganas como de volver atrás un poco Sí. y ahora estoy escribiendo una película y digo, puta, quiero checar todos esos detallitos de los que tú hablas. ¿Sientes que es necesario en la carrera no sé si un artista, pero de un director, el empezar haciendo tú todo para que cuando escales tengas como que ese tacto de lo que involucra cuando lo delegas o no? Pues lo que me gusta justo es que ya pasé por ese proceso, ¿sabes? Sí, Que hay mucha gente que de repente está haciendo una película o una serie y pide cosas que dices, es que eso no es posible. Entonces, nosotros al ver, cuando fundamos Knock Knock, que es la productora que tenemos, yo creo que como todos hacíamos todo, pues tenemos mucha sensación de qué pedir, cómo pedirlo, qué se puede, qué no, cuánto cuesta, porque de repente, no sé, una pendejada, pero muchos directores de no quiero tal canción y yo de entrada ya sé que sí, si quiero una canción de Juan Gabriel licenciarla es un es un número pedo. y empiezas a ver exacto también que la prueben, entonces mucha gente se casa con rolas o con cosas o quiero que salga no sé este control en la película, no pues ese control tiene derechos y para que te los liberen vas a o sea Así de entonces minucioso es, hasta con control de televisión o cosas así. es minucioso con cosas. Cuenta, puede salir el control si el control sirve para apagar la tele, pero si con ese control vas a hacer algo específico o Ok. especial en la película, muchas veces tienes que pedir derechos para usarlos. Y todas esas cosillas, yo creo que las aprendimos muy de la mano No, no, nunca había juntos, pensado en güey. eso. O sea, si Matt salen con un control Samsung, le tendrías que decir a Samsung de que, oye, carnal, puedo usar tu control para matar a alguien. Y a lo mejor te dicen, no, mejor no. Sí, O güey, sea, o por por ese ejemplo, tema. sí, o por ejemplo, una playera, ¿no? Ya. Que tiene un dibujo, porque si con esa, si te la pones, pues está bien, pero si con esa playera vas a ahogar a alguien y Sí. la tienes que avisar, así de, oye. O sea, si es una playera, por ejemplo, un equipo de fútbol y con esa le Sí, vas a no, y matar a alguien. más con los equipos, o sea, hay cosas, por ejemplo, los equipos de fútbol, hablando de no sé si cortarme Sí. las venas, ya es que uno Con de los... Morelia jugaba, ¿no? Y era porque, güey, nadie me quería dar permiso porque como el personaje era gay, era un futbolista gay, Ya. Era por eso. güey, no sabes la cantidad de equipos que dijeron que no, güey. No mames. O Así sea, de, así de, necesitamos que nos liberen el release para que salga la película. Ah, sí, buenísimo, está increíble. Ah, el personaje es gay. No, ¿sabes qué? no Pasas. mames. ¿Qué Y año fue Morelia lo esto? hizo. 2010. Ya. No, la película la filmamos en el 2012. Ok. Pero en el 2010 ya te empezaste a poner las pilas y a mover. Sí, yo empecé a trabajar en el 2010 profesionalmente. Ok. Ahí fue cuando arranqué con la obra de teatro. ¿Y cuántos equipos buscaste? O sea, ¿fueron muchos o fueron...? De fútbol, Sí. me acuerdo perfecto, güey. Me acuerdo que fue Chivas, fue así, ya Digo, chingándome. no los tienes que quemar, ¿verdad? Pero si quieres quemarlos, pues sí, no hay pedo. No es quemarlos. A ver, a mí no me gusta quemar esas cosas, y que también si digo los equipos no hay problema porque a veces esas decisiones caen en manos de una persona que Sí. ni siquiera tiene que ver con la ideología del equipo o con lo que, ¿sabes? Me ha pasado muchísimo. Hay un escándalo, por así decirlo, que cuando la Casa de las Flores que estábamos filmando y un ejecutivo de una tienda de deportes nos corrió porque dos personajes homosexuales se besaban
y nos dijo que teníamos el permiso de filmar y eso salió en todos los medios y en programas y eso. Y después yo tuve como contacto con la empresa y ellos decían, es que justo la empresa apoya muchísimo y es la decisión de una persona que o tiene miedo de perder su trabajo y dice, güey, si yo doy este permiso o hago que no pasa nada, después si me corren o tú les enseñas, no, pues tus jefes ya nos dijeron que sí, pues se ponen nerviosos y terminan pasando. Y eso pasó mucho, no sé si cortármela. A mí me ha pasado, bastante como esta cosa de censurar las cosas que estoy haciendo o que no les laten o se bajan. Me imagino que más antes, ¿no? O sea, ahorita pues ya tienes un sello establecido, pero pues al principio tengo entendido que el Casa de las Flores la propusiste al principio de Televisa, ¿no? Y luego de repente te topaste a un directivo de Netflix comprando esta bebida, ¿no? Que esto es lo más Manolo caro que podemos hacer, no estamos tomando, digo, aquí no tenemos patrocinadores, pero podríamos tenerlo, Vitamin Water, ponte las pilas. Pero salud, Carlos, al parecer te gusta mucho esta bebida. Pero sí escuché esta historia que fuiste... Güey, qué cagado porque justo fue esta bebida. Sí. ¿Pero estabas en Los Cabos? ¿En dónde estabas? ¿Puedes platicar la historia? Sí, estaba en Los Cabos. Qué cagado. Qué cagado porque, a ver, sí, no es un comercial ni nada. Sí. Y saben que me encanta. Yo soy adicto al Vitamin Water, adicto. Y estaba en Los Cabos, estaba en un festival de cine. Estaba presentando, de hecho, La vida inmoral de la pareja ideal. Ok. Y me acuerdo que no me entró el alcohol o algo en la fiesta. Como que dije, ya me voy a ir a dormir. Y me salí sin mis amigos. Y justo... en el taxi que iba, le dije, te puedes parar en un Oxxo para comprarme un Vitamin Water. Yo diciendo puras marcas. Sí. Está chingón. Sí, no hay pedo. Y me dijo, sí. Y yo estaba justo comprándome uno y de repente me dicen, tú eres Manolo Caro. Y yo, sí. Y me dijo, yo soy Diego Ábalos, se llama el ejecutivo. Soy Diego Ábalos de Netflix, muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Y era cuando Netflix estaba... Pues también Netflix me ha tocado ver como la evolución de cómo se ha convertido en un monstruo en México. Ya el monstruo mundial ya estaba, pero en ese entonces Club de Cuervos era lo que empezaba. Sí. ¿Sabes? Era como muy chiquita la oficina y me dijo, no había ni oficina en México, me acuerdo. Me dijo, oye, nos gusta mucho tu cine, si tienes una idea, este es mi mail, no sé qué, pongámonos en contacto. Y yo ya tenía la idea de La Casa de las Flores. Que La Casa de las Flores, después de estas cosas a mí me gusta escucharlo en entrevistas, por eso lo vas a soltar. La Casa de las Flores se llamaba La Doble Moral. Ok. En ese entonces. Y era un proyecto que yo había presentado a Televisa y me habían bateado, me habían dicho que no les interesaba. Y aparte, cuando me lo dijeron, estuvo muy mal todo. ¿Pero por qué? ¿Es porque sientes que no lo entendieron? No. A ver, no. Ya viendo la primera temporada, yo también digo, no lo hubiera... Si yo hubiera sido ejecutivo, no lo hubiera sacado en televisión abierta, ¿ya sabes? Bueno. Porque no es ni que La Casa de las Flores sea como muy fuerte ni nada, pero yo creo que es un proyecto muy libre. En La Casa de las Flores lo que tienes que exhala libertad por todos lados, ya sabes, como que los personajes dicen lo que quieren, de repente se ponen a cantar, de repente, o sea, es como un poco una locura. Y cuando nos dijeron que no, se quedó ahí. Y nosotros, yo creo que en ese entonces estábamos planteando hacer otra película. No sabíamos ni siquiera que nos íbamos a meter en el mundo del streaming. Y fuimos a la junta, creo que fuimos Rafa y yo en ese entonces a Los Ángeles. Y ahí empezó la historia, porque fue esa junta y nosotros sabíamos que estaban viendo a otros proyectos más. Y yo dudé muchísimo que nos van a seleccionar a nosotros. Era como... Te topaste un director en el aeropuerto, sí, ¿no? Me topé un director. Aparte, muy amigo mío, güey. Sí. Estoy muy cagado porque aparte sentados y... ¿Tú a qué vienes? No, pues a una junta. ¿Con quién? Con Netflix. ¿Y tú? También. ¿Qué vas a presentar? Sí. No, una serie. ¿Y tú? También. Y yo, una escena de películas, 100%. Sí, y que dices... A ver, y aparte... Es un amigo querido y muy talentoso y muy premiado. Entonces yo dije, puta, no nos lo van a dar. Y nos lo dieron, güey. Y estuvo bien loco porque yo creo que La Casa de las Flores nació para estar en Netflix y nació para que le fuera como le fue. Porque es el típico proyecto que todo sorprendía. O sea, primero que Verónica Castro me había dicho que iba a regresar a televisión haciéndolo. Eso era como, qué raro, güey.
Después como la mezcla de todos los actores, que de repente estaba Verónica Castro, pero Aislinn Derbez, que era como una cara súper fresca, nueva, hija de Eugenio Derbez, pero no se había visto mucho de ella. Cecilia Suárez, que era como esta diva del cine mexicano contemporáneo. O sea, era como, ¿por Sí. qué van a estar todos estos juntos? Y, y la hicimos y en el proceso muchas veces pensamos que nos iban a cancelar el proyecto. Y no lo pensamos, se llegó a platicar un poco de si el proyecto era lo que ellos esperaban, que también en los guiones se leía de una forma y ya estando ahí improvisábamos y nos enloquecíamos y Sí, inventábamos hay una escenas. escena que sale del closet un personaje y te lee una carta. Eso se Escuché que inventó ahí dijiste en el que set empezó a leer como los lyrics de una canción, ¿no? de Gloria Trevi, creo, ¿no? ¿Cuál es? No, de Fangoria, una canción de Fangoria. Pero a ver, eso salió justo ahí y eso no estaba en el guión. Sí, Y era muy chistoso porque justo cuando se me ocurre le digo al actor, oye, ¿y si hacemos esto? Y te arrancas la camisa y eso y de repente que haya una bola disco y pues no estaba preparado, eso no había en el guión, entonces no, pues no tenemos bola disco. Y el fotógrafo súper buen rollo así de, no, ese fotógrafo es una maravilla, Pedro Gómez se llama. Y, y justo él dice, no, bueno, no hay bola disco, pero yo con esta luz puedo hacer que parezca. Entonces todo se empezó a improvisar y de repente le empieza a leer la carta y empieza a cantar y se arranca la camisa y se viene súper arriba, se empieza a desnudar, Cecilia empieza a bailar, Aislinn, Verónica. Entonces de repente esa escena es como muy icónica de la serie, digo, y es a base de la libertad. Yo sí. creo que ese es el gran éxito de ese proyecto y nació para eso, porque una anécdota muy buena es cuando fue el estreno. Yo me acuerdo que fue una fiesta muy, muy grande y yo creo que no era ni siquiera para festejar el proyecto, era más como para que la empresa se posicionara en México y que llegaban Sí. con todo, porque el proyecto realmente pintaba ser un proyecto muy de nicho. Y recuerdo estar en la alfombra roja y decirle a los actores, nadie nos va a ver, o sea, hoy hay que disfrutar y todo porque esto no va a tener mucho alcance O sea, tú porque creías que iba a ser de nicho. sí, totalmente. ¿Pero por qué? Por los temas, Por los temas, porque pensé, no sé, tenía como la tontería en la cabeza de que tal vez en México no estábamos como preparados como No. para hablar de esos temas como con esa libertad y también La Casa de las Flores, si la ves con la distancia, es hasta políticamente incorrecta en muchas cosas, ¿sabes? Hay cosas que dices, o sea, ¿qué dices? ¿En qué momento lo hicimos, güey? ¿Y por qué hablamos así de estos personajes? Y nos reíamos. Y estaba destinado a triunfar. Me acuerdo que cuando la vi era una serie que era realmente muy impredecible, o sea, como un espectador no sabías qué era lo que iba a pasar porque de repente te sorprendían o pasaban ciertas cosas que pues no te esperabas que pasaran. Y me acuerdo de ese sentimiento de que era muy impredecible. Sí, no, y aparte también tenía este rollo que, a ver, nosotros no somos mercadólogos y no lo hicimos con ese propósito, pero tenía este rollo de que cuando estrenó, después había muchísimas como ligas en WhatsApp de señoras de no dejes a tus hijos Sí, ver La Casa de las Flores. Y eso es la mejor mercadotecnia que le puedes hacer a un proyecto, güey. Yo me acuerdo cuando yo estaba chico del Crimen del Padre Amaro, sí, sí, sí. que fue un madrazo de película porque la iglesia te decía, no puedes ver el Crimen del Padre Amaro. Y La Casa de las Flores me acuerdo que estrenó un viernes y el lunes a mis sobrinos en Guadalajara, No cuando mames. llegaron a la escuela, les dieron un folleto a mi hermana, a todos así de, no permites que tus hijos vean La Casa de las Flores, el nuevo show de Netflix, no sé qué. Y dije, esto va a ser un Sí. madrazazo. Vi también una entrevista que hablaba sobre la diferencia de un éxito y un fenómeno. Ese factor riesgo que tomaste al tocar estos temas o al abordarlos de esta forma es clave, ¿no? Para que para que la serie trascienda y entre la cultura pop, ¿no? Sí, pero yo ahí, bueno, tú tendrás muy, muy bien tu opinión, porque del lado creativo es una cosa que yo creo que es impredecible absolutamente, ¿sabes? O sea, yo creo que uno puede poner los elementos en ciertos proyectos de que dices, no sé, ahora por ejemplo, ¿no? Con las redes sociales y todo, o sea, un personaje icónico ahí que jale como ese público, puedes poner a una Verónica Castro que va a conectar con... Pero el factor fenómeno yo creo que tiene que ver con un movimiento social y cultural específico del momento en el que se estrena el proyecto. Haz de cuenta, si llueve,
Sí. Es más probable que te vaya mal si sales en salas de cine porque la gente no se quiere desplazar. Si tiembla, pues ni te digo. O sea, si hay un escándalo político, a lo mejor te va mejor porque la gente quiere desconectar y tú estás presentando una comedia. Son Sí. cosas tan que no puedes controlar que, que yo cuando lo viví, y agradezco mucho porque no sé si me va a volver a pasar, a ver, espero y seguir teniendo éxitos, pero un fenómeno como tal, no sé si va a volver a suceder. Y agradezco mucho haberlo vivido porque es como darte cuenta que todo se conjuntó a tu favor, ¿sabes? O sea, Sí. yo recuerdo, estaba el sábado y veía mis redes sociales y yo en ese entonces, o sea, no es que tenga muchos seguidores, pero tenía literal de que 7,000 seguidores. Y de repente así de a la mañana siguiente 50,000, a la siguiente 100,000, ¿sabes? Que si a la gente está, y ni se diga los actores, porque aparte yo estando detrás de cámaras como que es lo menos apetecible, pero algo pasó. Yo creo que la gente estaba como muy harta de que siempre les veníamos contando como series muy convencionales o intentando imitar mucho a los americanos. Y el otro día me lo dijo un amigo querido, me dijo una cosa muy, muy cierta, que aparte es una persona con mucha experiencia en el audiovisual. Me dijo, Manolo, yo creo que el éxito de La Casa de las Flores es que nunca pretendieron ser Beyoncé, eran Yuri. Sí. Eran Yuri Olin. Ya ves que hay un chiste en La Casa de las Flores Sí, que sí. dice que una de las del cabaret quiere ser Beyoncé y Paulina de la Mora le dice, no, tú sé Yuri. O sea, Yuri es lo que conecta con la gente. Y yo creo que La Casa de las Flores nunca tuvo esta pretensión de vamos a imitar un show americano o vamos a hacer que esto se vea muy Sí, cabrón. adaptado, ¿no? Era como muy mexicano, era como, no sé, no sé por Sí, qué. y tengo entendido que también lo pichaste a gente de Estados Unidos y como que no lo entendía, ¿no? Como que este tema de la infidelidad y de perdonar Ah, infidelidades. no, esa fue ahí mismo durante la empresa que de repente nos tocó una ejecutiva que aparte era una tipaza, tengo mucho que no contacto con ella, que no entendía, porque la primera idea era que el personaje de Roberta, donde empieza la serie, no moría. Tú lo que veías en el primer capítulo es que la familia descubría en el cumpleaños que el papá tenía otra familia y por el pedo legal que tiene el papá, que tiene como un rollo de evasión de impuestos y eso, tenía que juntar a las dos familias en una casa a vivir. Ok. Y no pasaba los filtros de esta ejecutiva porque decía, eso es ilógico, o sea, no, y yo no, porque no vives en México, pero si te vienes de México hay muchas familias que saben que hay una casa grande, una casa chica. En algún momento se iba a llamar casa grande, casa chica, la casa de los Flores. Y de repente, es que me fui en la cabeza, pero de repente imagínate todo lo que influye que la Casa de las Flores se terminó llamando así porque como no nos poníamos de acuerdo en el guión y la florería se llama la Casa de las Flores, no nos poníamos de acuerdo en cómo se llama el proyecto, en el guión se le ponía la Casa de las Flores, Casa de las Flores. Grabamos, anunciamos que se llama la Casa de las Flores, viene el fenómeno de la Casa de Papel y yo siento que hasta nos ayudó de rebote, que era como las casas de Netflix, Sí. ¿sabes? Muchos artículos decían, las casas de Netflix, la casa de papel, que pues a ver un fenómeno global inexplicable, pero justo hasta esas cosas influyen en que a uno le vaya bien, Sí, ¿sabes? no había pensado eso, pero sí es cierto. Y es como esta idea de, por ejemplo, en Los Ángeles que está Disney y también está Universal Studio y en lugar de verse como competencias, se acaban ayudando porque los conectan y comparten de cierta forma turismo. Aquí el hecho de que se llamara La Casa era como una estampa de que, bueno, si te gustó esto, pues este es el siguiente paso lógico, ¿no? Sí, y como también estaban en la misma empresa, Sí. era como muy chistoso o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando empezó a funcionar en España, que una vez estaba yo de visita y estaba viendo un programa, un reality de estos de que cantan, y, y Alejandro Sanz estaba de juez, era la voz, y Alejandro Sanz dice, no, es que yo soy muy como La Casa de Papel, algo así, y en el programa de repente otra de las coaches dice, no, yo soy más como La Casa de Ya, las ok. Flores. Y eso, o sea, hasta esas tonterías empiezan a ayudar a que un proyecto se coloque y funcione. La voz de Paulina de la Mora, que pues eso no Sí. estaba escrito, no sé, está. Salió como de una llamada, ¿no? Que alguien te comunicaba que había muerto, pero como que Sí, había... es que está basado en una amiga, que habla así, idéntico, y es amiga tanto de Cecilia como mía. Y justo en esos días, su papá murió.
y tuve una llamada y le conté a Cecilia, le dije, me marcó y me dijo que su papá había muerto, no sé qué. Y dijimos, ¿y si este personaje habla como ella? Y así nació la voz de Paulina Aramor. ¿Qué tan importante crees que son esos detalles para que una serie se comparta a ese nivel? Pues yo creo que justo lo que te pasó ayer, me da mucho gusto lo que me dices de las películas. Y aparte está muy cagado porque yo no sé nada del Super Bowl y eso. Y entonces el día del Super Bowl me puse a ver La vida inmoral. Yo nunca veo mi trabajo, nunca... O sea, no tengo, tengo mucho ego, pero no soy de los que, no me siento a ver mis películas, ¿sabes? No, aparte me imagino que ya has de estar hasta la madre cuando los publiques, ¿no? Sí. O sea, ya los viste demasiadas veces, estuviste ahí presente, ya llegas a un punto en el que... sí, no, de hecho, las únicas que he visto fue, no sé si cortarme las venas, porque nos invitaron a un evento a Luis Gerardo, Luis Ernesto Zuria y a mí, y nos pasaron la película. Y nos dio mucho gusto como volverla a ver después de tantos años juntos. Y este fin de semana, justo en el Super Bowl, me pasó que vi La vida inmoral, porque dije, pues quiero ver el medio tiempo. Entonces dije, bueno, en lo que juegan, voy a empezar a ver. Y dije, o sea, en el partido pusiste la película y en medio tiempo le pusiste pausa y lo sí, viste. agarré mi celular y quería ver una cosa que dije, ¿cómo empezaba La vida inmoral? Como un detalle que traía. Y la empecé a ver, la empecé a ver. Y justo regresando un poco a la pregunta, me di cuenta que estaba llena de estos detalles y me dio como mucha nostalgia, güey, y envidia también de la persona que era en ese momento, ¿sabes? Sí. Que dije, qué libres éramos, qué manera de hacer las cosas. Que a ver, también me dio mucha risa porque les escribí a mis socios y les digo, qué bien cuando nosotros hacíamos La vida inmoral y éramos tan libres y no teníamos tantas preocupaciones. Y me recordaron que sí, que teníamos otro tipo de preocupaciones, ¿sabes? Y eso es a lo que te lleva a la carrera. Yo creo que ahora pareciera que las cosas se hacen más fácil, pero también requieren de muchos más filtros, claro. Todo es más grande, entonces todo tiene más complejidad. Sí, hay una canción de Leiva que me gusta mucho que se llama Breaking Bad y hay una línea de esa canción que me gusta mucho que dice, fue una rara pérdida el anonimato. Como que el anonimato, ahorita ya que tienes un precedente y tienes ya ciertas películas publicadas, sientes como que ese miedo de que tienes algo que destruir. El anonimato te permitía ser más libre porque si la cagabas o si no jalaba, pues bueno, ibas a quedar en donde mismo. Sí. Ahora ya sientes que estás construyendo tu torre y si la cagas se te cae toda la torre. Y yo también me pongo a pensar mucho en eso. Güey, eso está cabrón porque aparte pareciera que uno está trabajando todo el tiempo para salir del anonimato, ¿sabes? Sí. Entonces ahí hay como un choque de la añoranza de decir la libertad, y la libertad tiene que ver con eso, con el anonimato, con el decir no tengo nada que perder. Claro. Y ahora dices, puta, o sea, por ejemplo, ahorita que voy a estrenar Érase una vez, pero ya no la nueva serie, me pasa, justo ayer estaba cenando con mi hermano y me dice, ¿cuándo estrenas? Es porque es un musical que hice con Sebastián Yatra. Y me dice, ¿cuándo estrenas el musical con Yatra? Y le digo, no, el 11 de marzo. Y me dice, y la otra, porque hice un thriller que se llama Sagrada Familia. Y la otra, y yo en noviembre. Me dice, bueno, entonces si te va muy mal en el musical, son 6 meses que te la vas a pasar jodido, pero tienes otra segunda oportunidad. Y digo, claro, en eso se ha convertido un poco mi carrera de decir, si no me va bien, pues tengo que defenderlo inmediatamente con otro proyecto. Sí. O sea, y eso no pasaba cuando hacíamos Elvira o cuando hacíamos, no sé si cortarme las venas. Y a ver, cosas técnicas muy tontas, güey. Pues yo me acuerdo cuando hicimos La vida inmoral, pues terminabas tu película y la entregabas a la distribuidora y a las 2 semanas tenías una fecha de estreno y ya está. Ahora, si quiero estrenar un proyecto, lo tenemos que entregar a Netflix 2 meses y medio antes de que se estrene porque se tiene que doblar en no sé cuántos idiomas, porque justo hemos llegado a eso que está chingón. Sí, sí. Pero que dices, güey, es una maquinaria en la que ya las cosas ni dependen tanto de ti, ¿sabes? ¿Y te has vuelto más perfeccionista al saber que hay tanta ya maquinaria operando? Me he vuelto... No sé si perfeccionista, pero me he vuelto más neurótico, que eso me tiene más preocupado. Ok. Estoy trabajando como en eso, porque... ¿Neurótico en qué sentido? Que como siento la presión, entonces tengo como a veces momentos de explosión, ¿sabes? De que... Yeah. Soy muy perfeccionista, por ejemplo, me dio una crisis el otro día viendo Érase una vez, que yo digo... No sé, o sea, tonterías, se las puse al elenco y digo, bueno, que lo vean y todo tiene que estar perfecto para que entren en la historia y que vean su trabajo de la mejor forma. Y arranca la proyección y las luces del cine seguían prendidas y yo así de,
güey, ¿por qué no lo chequé? Y dices, no, pues no puedo, o sea, no, Sí. me puedo, no, o sea, no puedo yo ponerme con el control. Y tuve como una crisis de que me desconocí, que dije, también en el intento de controlar todo, pierdes más, ¿sabes? O Sí. sea, yo creativamente he encontrado mucho, o no sé si es una forma chaqueta de tragármela también, pero he encontrado mucho que cuando me enfrento a un error, como en vez de traumarme, me doy cuenta, no sé, hago una escena y digo, uff, tenía que haberlo filmado así porque no se entiende, entonces digo, no, bueno, entonces esto es una oportunidad para que sea más rara la escena, Sí. entonces mejor le quito y que quede como en un concepto y reinvento como a partir del error. Me gusta mucho enfrentarme como a esas cosillas, o no sé, o sea, nunca he hablado de esto, pero por ejemplo, me ha pasado de que veo el micrófono y nadie lo ve y no digo, ¿sabes? O sea, En una porque, toma. ajá, en una Ok. toma y me gusta como el morbo de decir, no lo quiero hacer perfecto, Sí. porque también creo que eso está vivo, ¿sabes? Y más ahorita, justamente en el nuevo libro, tengo un capítulo que hablo sobre la artesanía. Y lo irónico de cómo ahorita en un mundo de píxeles pintar con broches es como un acto de rebeldía, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a que todo se vea tan perfecto que como tu yo humano quiere precisamente meterle Esto, esas imperfecciones que le dan ese tacto humano, porque también entre más grande se vuelve el proceso, más como más maquinario se vuelve, más cuadrado, más perfecto, y muchas veces esos detallitos o esos como que enriquecen más el proyecto y te dan una... es que eso es bien interesante porque, por ejemplo, cuando ahora, ¿no? Que hago estas series, tengo la posibilidad de decir, ese cable, no me gusta cómo se ve, y lo apuntan y te llega después la toma sin el cable, ¿no? Y dices, no, Sí, qué chingón. Cuando hacíamos las películas que eran un rollo más artesanal, pues están más vivas. Por ejemplo, viendo La vida inmoral y para si alguien la vuelve a ver, en la primera escena, cuando ellos se encuentran, en San Miguel, que se encuentran después de las clases de ballet sí, y tienen 20 años de no verse y empiezan a platicar, si tú observas bien esa escena, la periferia de gente está no son extras, son ok, gente del pueblo que está nerviosa de que están filmando y unos medio pajarean y los voltean a ver y de repente te das cuenta de que todo está como expectante a ellos y eso hace que la escena se sí. enfoque, güey. O sea, hay una cosa como del error o del no poder controlar todo que ayuda a contar la historia, porque justo la veía y decía, claro, se me olvidó que tenía que cruzar más gente y me acordé del día de rodaje y dije, no, hombre, ese día era súper complicado y pedir a la gente que se mantuviera a una distancia, pero la gente no se quería ir porque también quería ver cómo se hacía una película. Entonces, Sí, de repente ves que una señora se les queda viendo y quiere entender de qué va la... Y eso funciona a la hora que ves la escena porque todo lo que quieres es que te claves en lo que ellos, en ese reencuentro. No sé, son cosas que se van dando y hacen divertida la... sí, a mí me gusta mucho eso, o sea, por ejemplo, este día de los happy accidents que le dice David Lynch, que también él lo usa mucho, o esto que me contabas de la Casa de las Flores, está chingón porque esas cosas no pueden planear y son lo que le dan como vida a las cosas. A mí me gustan mucho, por ejemplo, las series de comediantes, porque como no son actores estrictamente, permiten mucho como que estos accidentes, por ejemplo, Seinfeld me gusta mucho y de repente como que se ríen en las escenas, Louis, la serie que tengo aquí el póster atrás me gusta mucho, Curb Your Enthusiasm, como que son estas series en donde te topas con estas personas que no son estrictamente actores y eso es como que esos accidentes enriquecen muchísimo más la experiencia y le dan algo, como que una vida diferente. En esta serie, la que voy a estrenar ahorita en marzo, la de Érase una vez, hay una escena donde Asier Echandía, un actor español, que es él como el villano, porque esto es como un cuento de hadas reinventado, es una cosa ahí interesante, la verdad. Hay una escena donde él le va a dar un anillo de compromiso a la chava porque ya lo quiere dejar, porque le ha mentido y le ha dicho, ha estado con, o sea, no termina dejando a su pareja, y ella es la amante. Y saca el anillo de compromiso y le dice, ahora sí lo voy a dejar. ¿Te quieres casar conmigo? Y la escena que tú puedes ver en la serie, que es en el capítulo 2, él saca el anillo y se le cae. Y yo no corté la escena. Y el actor, que es un actorazo, tampoco. Entonces se le cae y lo empieza a buscar en el piso y dice, ya está, ya está. Te decía, ¿te quieres casar conmigo? A ver, eso probablemente nunca Sí, tuvo que haber quedado montado. Y vas a ver la serie y se ve la escena. Y lo hace muy vivo, güey. Porque de repente, por mejor y
por más orgánico o más real que hagas una escena, estamos haciendo ficción y siempre hay esta sensación de la ficción. O sea, esa es una realidad, ¿sabes? Yo creo que el teatro te permite más creer que estás viendo por una mirilla una realidad, porque hay de repente obras que yo digo, güey, estoy en la casa, estoy sentado en la sala de esta familia de la obra que estoy viendo. Y yo el cine y la televisión sí creo que siempre hay una sensación de estoy viendo una ficción. Y hay un momento en esa escena que yo como director de la serie digo, se rompe o sea, queda claro que el actor se ríe y busca el anillo, pero no está mal, ¿sabes? Sí. Es como un clic intuitivo, ¿no? Es como Está muy se bien. siente bien. Sí, yo lo veo y digo, qué buena decisión, qué bien que se haya quedado. Y a mí me gusta que sucedan cosas en las escenas y que sucedan cosas en las historias. ¿Sí? De influencias que marcaron tu carrera, ¿a quiénes mencionarías? Sé que eras muy fan de las telenovelas, obviamente estuviste involucrado en el teatro, pero ¿cómo crees que, o sea, qué influencias crees que hicieron la voz que tienes ahora? Bueno, yo creo que lo principal, Lorca, o sea, Federico García Lorca para mí es así el rey amo de todo y de las letras y como personaje también ahora ya de grande me interesa muchísimo. Yo estaba muy, muy chico, no sé por qué. Después a mí me pasaron cosas muy raras. Estaba bien chavito en Guadalajara y estudiaba teatro, pero te diré que tenía 13 años. Y estaban montando en mi escuela de teatro el grupo de profesionales, la Casa de Bernardo Alba. Ok. Y yo pedí ser como... ¿De quién era ese cuento? Yo lo leí de chico. La Casa de Bernardo Alba es de Federico García Lorca. Okay. Ah, Buenísimo. Lorca. Ajá. Sí, sí. Y me acuerdo que yo pedí que si podía ser yo como ayudante y eso. Y me dijeron, sí, puede ser como el ayudante del director. Entonces me la aprendí, o sea, me aprendía los diálogos. Entonces yo veía a las actrices actuar y yo me sabía lo que iban a decir y apuntaba todo. Y eso fue como mi primer como influencia dura en el mundo del entretenimiento y de las letras y del teatro. Y después, otro recuerdo así que digo, que me marcó. Yo de niño, por cosas familiares, no salía muchísimo a la calle, no tenía como tantos amigos, o sea, como que mi familia era muy reservada. Y las primeras como idas al cine, con amigos, nos dejaron así por primera vez como de, vete al cine con tus amigos. Y nos metimos a ver The Game de David Fincher con Michael Douglas. No la he visto. Uf. La traigo en mi bucket list. En verdad, ve esa película. Sí. Porque yo me acuerdo de haberme sentado y yo no sabía ni quién era el director, Y entré en la película y me pareció impresionante. Y a ver, yo había visto en el cine, yo creo que La Bella y la Bestia y La Sirenita, güey. O sea, no había visto películas de ficción que no fueran caricaturas. Y recuerdo de haber visto la última escena, que no te la voy a contar porque sí me gustaría que la veas la película. Y me quedé impresionado. Yo me acuerdo que salí ese día del cine y les dije a mis amigos, yo quiero hacer esto. No sabía ni cómo expresarlo, que yo quería hacer eso. Porque Fincher, ¿qué películas ha hecho? Porque me suena mucho. ¿Hizo The Fight Club? ¿Es ese güey? ¿O quién es Fincher? Sí, hizo... A ver, vamos a leerlo porque no la quiero cagar, creo güey. que hace poquito vi una de Fincher y traigo... O sea, Sí, no vamos a meternos en pedos y así de estos, porque vamos a revisar... ¿Ya lo tienes ahí? Fight Club, Seven, Ajá. sí, bueno, Seven todo el mundo la vio. Vi la de Gone Girl hace 2 semanas, está muy buena también. A mí me gusta mucho, fíjate. Sí. Y la de The Girl with the Dragon Tattoo también la vi hace poquito, de Social Network, sí. Zodiac, a mí Zodiac es de las que menos me gusta de él. Bueno, de Social Network. Sí, de Benjamin Button, sí, tiene varios cabrones. Oye, tienes que ver The Game, es la que tienes que ver, que sí. Para mí es... Benjamin Button tengo mucho tiempo de no verla. Bueno, ¿viste Mank? No he visto Mank. Esa estrenó hace un año, fue de los premios del año pasado. Sí, del año pasado, o hace 2 años. Sí, por eso traigo varios muy ahí buena. en el bucket list. Entonces fuiste al cine y viste The Game. The Game. Después, otras cosas que me marcaban, bueno, Jean-Pierre Jeunet, cuando hizo Amélie, que a ver, ahora veo a Amélie y es una cursilería y a mucha gente que no le gusta y mucha gente que se ríe y me dice, Manolo, no, ¿cómo te gusta Amélie? Pero recuerdo de haberla visto y que estéticamente me parecía una joya, güey, o sea, me parecía como entrar a un universo, como que a partir de ahí me empecé a clavar muchísimo en los universos, como de los directores o de lo que
lo que me emocionaba ver, ¿no? Eso de universo, vi que también lo mencionaste en una entrevista que hablabas del ballet, que decías que eventualmente te gustaría hacer algo en el universo del ballet. Digo, no sé si fue antes de la película, la de... No, yo creo que a partir de Alguien tiene que morir me interesé mucho en el ballet cuando conocí a Isaac, que es un muy buen amigo mío. Isaac Hernández, bailarín de ballet, impresionante. Y lo que creo es que el rollo de los universos, no sé, güey, o sea, a mí me gusta como retratar como todo lo que tengo en la mente y sé que a veces no existe. O sea, güey, por ejemplo, se me critica mucho que dicen, la Casa de las Flores no existe. Pues no, efectivamente no existe, ¿sabes? Sí, Y es muy, y es muy raro que existiera una florería así, en las lomas y eso, pero es mi universo, mi claro. realidad, y por eso los personajes se visten como se visten, y por eso los colores son los que son. Y me empezó a interesar muchísimo como ver directores que sus universos eran muy específicos. Sí, Ahí fue cuando conocí a Jean-Pierre Jeunet, a Pedro Almodóvar, Woody Allen, que también hay muchas películas de Woody Allen que dices, sí. sí, a ver, es Nueva York y esto, pero esto no existe así, ¿sabes? No, a mí yo digo, soy muy fan de Woody Allen, el estilo que tiene de dar, como que el protagonista de Woody Allen se parece en todas las películas, y es como que este güey neurótico justamente que se avienta ciertos monólogos. A mí me gusta mucho ese estilo conversacional, y también algo que también haces tú es que retrata muchas veces a personas, si quieres lo prendo, güey, a personas, Se me empezó a dar un calor, güey. sí, a personas buenas haciendo cosas malas, entonces confunde, no te deja empatizar al 100%, pero a la vez empatizas con esta persona que está No, haciendo algo muy mal, y mucho con el tema de infidelidad, que tú también lo manejas. es que eso, que le acabas de dar un clavo, y a ver, evidentemente es influencia de estos directores, pero yo creo que ver a personajes humanos, güey, ¿sabes? O sea, que personajes que son a toda madre haciendo algo malo Sí, porque las te circunstancias, conflictúa bien, ¿sabes? cabrón. Y dices, y al contrario, personajes que tú crees que son una miseria y de repente hacen un acto de bondad y que dices, oye, pero así es la vida, ¿no? Claro, Yo creo que la vida estamos construidos de eso, de claros oscuros, y de repente yo me he visto haciendo cosas que digo, güey, ¿en qué momento me atreví a hacer eso para bien o para mal? Y eso es el aprendizaje. Yo creo que ese tipo de relaciones son las que a mí me ha gustado contar. Por ejemplo, no sé si viste Elvira. no lo he visto. Elvira es una película que le escribía a Cecilia Suárez hace ya unos años. Fue la primera película que trabajamos juntos. Y justo yo creo que es el personaje que mejor he construido en el audiovisual, porque es una mujer desesperada que, o sea, la película empieza de una manera muy sencilla. El marido se despiertan en la noche porque el hijo está llorando, y el marido le dice, voy por cigarros, ahora vuelvo, y nunca regresa, ¿no? Sí, Y es el viaje emocional de ella, de encontrar a dónde se fue su marido, pero en ese viaje emocional se encuentra ella realmente dónde está parada, qué es lo que quiere, qué son las buenas o malas decisiones. Y es un personaje bien complejo porque a mí me cae muy bien Elvira, pero hace cosas incorrectas, ¿sabes? O sea, allana una casa, sí, miente, pero eso la hace humana, claro. ¿sabes? Y el problema es que a veces queremos retratar a protagonistas o a o personajes que son perfectos, ¿sabes? O sea, superhéroes. Sí. ¿Y que es más fácil hacerlo así, desde el punto de vista de guión? O sea, el retratar y tener bien caracterizado al bueno y al malo. Me imagino que es más fácil desarrollar una profundidad que te da ciertos matices mediante ciertas contradicciones del mismo personaje, es más complicado. Sí, a ver, es que justo se me vino a la cabeza que ahorita estoy escribiendo un guión donde decidí que todos los personajes tenían que ser como un cliché de algo, Ok. ¿sabes? Y tomé esa decisión porque también creo que es bueno como desmembrar una idea ya concebida de alguien, ¿sabes? O sea, no sé, güey. O sea, por ejemplo, si eres gamer, ¿no? Pues ya en la cabeza de la gente eres un huevonazo, que Sí, está todo el día encerrado, que no te bañas, ¿sabes? O sea, sí, y cosas bien fuertes, güey, porque si eres peluquero, eres gay, eres chismoso, o sea, entonces todos esos clichés desmembrarlos y
y hacer una crítica no a los clichés, sino a cómo la sociedad los ha construido, eso me parece muy interesante. Y siento que lo que yo había hecho anteriormente, un poco de lo que hablabas tú, era como personajes inesperados o que tienen... Yo siempre he creído que mis personajes son más como de entraña, que no son como tan racionales, sino como lo que les viene, lo ejecutan. Y eso los hacía personajes no tan clichés, Sí. por así decirlo. Y ahora me gustaría... No sé por qué terminé contándote esto, pero me gustaría entrar en ese universo. En el... Como el de la crítica social. Ah, ok, de los clichés. Sí. Sí, de por qué la gente etiqueta. O sea, yo traigo un problema con las etiquetas, de que digo, nos hemos dedicado toda la vida a ponerle etiquetas a todo, ¿sabes? Sí. A cómo, no sé, a ti te debe de pasar, o sea... Sí, ¿no? claro. Y el ser humano lo hace para poder modularizar información, pero pues esas etiquetas no le hacen justicia a la complejidad de las personas. Son prácticas, pero pues en esa practicidad se escapan muchos detalles y, Sí. y no cubren a todas las personas. Exacto, y pones en el mismo paquete a dos personas que probablemente la etiqueta es la misma, Sí. pero son completamente opuestos y te quieren contar otra cosa. ¿Cómo nace para ti una película o una obra? O sea, nace primero construye los personajes y luego dejas que los personajes te cuenten la historia, o tienes una idea de la historia y después nacen los personajes. ¿Cómo es en general? Yo creo que ha sido de las dos formas. Por ejemplo, en Elvira nació primero el personaje y después se le hizo la historia. Bueno, no, en Elvira nació de la anécdota, de estar bromeando con la anécdota, nació la idea, pero el personaje era como la pieza clave de cómo contar esta historia. Pero yo creo que primero me nace la historia y después la voy complejizando con los personajes. ¿Qué tipo de personajes enriquecen eso que quiero contar? Yeah. Y no sé, por ejemplo, alguien tiene que morir. Es que quiero como traer ejemplos. El personaje de Isaac Hernández no era bailarín al principio. Ya estaba la historia desarrollada y sentía que hacía falta algo que sumara al proyecto. Y en aquel entonces el mundo del ballet el mundo del ballet masculino estaba como muy mal visto porque parecía, lo llamaban o denotaba como una expresión artística que empujaba a un acto de erotismo. Entonces, cuando leí eso, haciendo la investigación de cómo estaban las cosas en el franquismo en España en aquel entonces, me emocionó muchísimo decir, claro, entonces ahora lo que le hace falta a nuestra historia es que un personaje sea bailarín de ballet y también tenga como este riesgo de que es etiquetado como un homosexual y en el franquismo había una persecución, ¿no? La ley de vagos y maleantes que metían a la cárcel a homosexuales y eso terminó de cuajar la historia. Yo creo que siempre es estar como muy alerta a qué es lo que quieres contar y cómo lo puedes enriquecer. Y después pasa también que terminas, ¿no? La película o la serie y dices, me faltó, o sea, Sí. esto era lo que necesitaba o este era el detonador que... Pero yo soy muy de soltar los proyectos. O sea, me considero un director muy rápido. O sea, gesto una idea, la dialogamos en la oficina, la construimos. Ahora, pues con el contrato que tengo con Netflix, llega pronto a la pantalla o a realizarse, y suelto. O sea, yo termino un proyecto y a lo que sigue. Hay directores que se quedan mucho más tiempo y lo más... ¿Cómo se dice? Maridan. Sí, lo dejan que ñeje un poquito. Exacto. Y eso los vuelve de repente proyectos muy vivos, muy bien consolidados, pero no sé, yo soy muy rápido a veces. ¿Y te ves teniendo ese paso siempre, o crees que entre más pasan los años vas a dejar a lo mejor de hacer tantos proyectos? No, sí, no, yo creo que esto es como un arranque de juventud. Pero es necesario, ¿no? O sea, ya muchas veces se tiene como que esta disyuntiva de calidad o cantidad, pero creo yo que la cantidad muchas veces produce calidad. O sea, eventualmente la cantidad te empieza a dar y a entender qué es lo que conlleva hacer lo que quieres hacer, y ya después puedes... No, claro, por ejemplo, sí, yo llego ahora a un set y vengo y digo, ¿cuántas horas ya llevo en un set, sabes? He tenido en un set desde Carmen Maura hasta Nayo Nimri, ¿sabes? Cecilia Suárez, o sea, actores que yo crecí viendo, ¿sabes?
Entonces eso te lleva a tener una experiencia y a una forma de afrontar tu trabajo desde otro lugar. Para mí la cantidad, aparte estamos en una época, bueno, tú en este medio lo sabes, la inmediatez es muy importante para el público. O sea, ya no estamos en este rollo de que podías hacer una película cada 5 años. Sí. Y, a ver, hay grandes directores que lo siguen haciendo así, pero ya tenían como un nombre muy bien puesto. Ahora, no sé, yo sí creo que tenemos que estar presentando como ideas. Y si no es una película o una serie de, oye, pues ahora hay tantos directores, ¿no? De que hacen una exposición de foto y Sí. pero sacan una película, pero se ponen a pintar o se involucran en el mundo de la actuación. También cuántos directores ahora no están actuando. Yo, por ejemplo, ahorita soy súper fan de Taika Waititi y me encanta cómo maneja su carrera, que ya es como un brand más que nada más el director, Sí. ¿no? Y yo creo que Jojo Rabbit es de las mejores películas, o por lo menos de las que más me han gustado a mí en los últimos años. Y lo veo cómo maneja como todo su mundo alrededor del personaje. Y me gusta. Y a mí eso me interesa explorarlo conmigo, ¿sabes? O sea, ¿y por qué estamos diciendo? Digo, estábamos platicando un poquito y a lo que quería llegar es, te empecé a preguntar cómo nacían para ti las películas. ¿Pero tienes tú alguna forma en donde anotas tus ideas, usas alguna aplicación Sí. o Pues, cómo capturas estos momentitos de inspiración, estos mini eureka's? Tengo en las notas del celular como, o desde me cuentan un chiste y lo anoto y digo, qué divertido, o una anécdota, o una frase, o un juego de palabras. Soy mucho de escribir. Por ejemplo, esta semana escuché, que seguramente mucha gente lo ha escuchado, pero que la iglesia es la iglesia, pero sigue tocando las campanas para que la gente vaya a misa. Y me gustó mucho porque dije, claro, sí es cierto. Aunque seas el número 1, tienes que seguirle. Sí. Y lo anoté, la iglesia es la iglesia. Pues, ¿y en dónde lo anotas? En el celular, como que anoto cosillas. ¿En notas? Okay. Pero yo soy súper malo con la tecnología. Entonces llego a mi escritorio, a mi casa, tengo mi oficina y todo lo paso a mano. O sea, tengo como una fijación. Entonces todo lo tengo en libretas. De hecho, el otro día justo tengo libretas de las primeras ideas de La Casa de las Flores. Tengo libretas de los primeros nombres de no sé si cortarme las venas de los personajes. Soy mucho de escribir y me gusta mucho trazar la historia y como el árbol genealógico y las tramas a papel y pluma. Pero en una libreta, empiezas escribiendo la libreta, ideas, y luego las empiezas a conectar, y las empiezas a armar, y las pasas algún momento a la computadora. Sí, después las paso a la computadora y lo que hago es como escaletas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita estoy escribiendo una nueva película y también ya me había olvidado un poco cómo se escribían las películas o cómo las escribía yo. Y justo es la idea de, este personaje, entonces ya digo, ¿cómo se conoce? Entonces empiezo, 1, vemos al personaje salir de su casa, lo van a atropellar, no sé qué, 2, se sienta en una banca, 3, el otro personaje con el que se va a conocer, sale a la funeraria porque acaban de enterrar a su abuelo, va caminando, ve a una persona llorar, 4, empiezo a hacer como la escaleta de cómo se comportan los personajes. Y ya que la tengo, empiezo a desarrollar como las escenas. Y ya que tengo las escenas, empiezo a desarrollar los diálogos, que es lo último. Y que es donde yo creo que soy mejor en los diálogos. O sea, también juegas mucho con el... Y vi también que lo decías en una entrevista de chico, ¿no? Que empezabas a contar historias porque eres el menor de tu familia. Y te dabas cuenta que si cambiabas ciertos elementos de la cronología, se hacía más interesante la historia. Primero la escribes cronológicamente y luego ¿le cambias un poquito el orden para hacerlo más interesante? Claro, sí, porque no es lo mismo, o sea, ahorita no tengo un ejemplo, pero no es lo mismo que yo te cuente una anécdota de cómo llegué hoy aquí al estudio, y que te la diga lineal y sigo, si le empiezo a contar de no sé, ayer... Sí, digo, es muy mexicano decir, no sabes a quién me topé, a quién, y dices, y ya sabes que la historia va y va a acabar en, llegué al estudio a grabar, pero, y yo eso... me di cuenta muy, muy joven, o sea, a los 7 años, yo me di cuenta que tenía la habilidad, bueno, mis retractores van a decir, no, pues no te diste cuenta bien, cabrón, pero tenía la habilidad de modificar el orden de las cosas y de enganchar a la gente. O sea, lo tenía clarísimo porque justo llegaba de la escuela, no es broma, güey, un día lo voy a hacer una escena.
y nos sentábamos, en mi casa la mesa de comida era circular, y y empezaban todo el mundo, no, ¿cómo te fue? No sé qué. Y yo decía, así justo de, no saben qué me pasó hoy. De que mi historia va a ser la más cabrona. Y veía que interesaba. Y después, en la prepa, tenía el director de difusión cultural, que se llama Juan Vila, que ahora es el director de difusión cultural de Monterrey. Ok. Me lo comentaba siempre, o sea, siempre me decía, cuando tú llegas a la oficina, porque como yo estaba en todos los equipos representativos, me decía, siempre traes una anécdota que contar. O siempre es, ¿qué creen? O no saben, o ay, no sé qué. Y había como esta broma, y ahora seguimos siendo amigos, y me dice, era muy impresionante cómo te encantaba contar historias. Y pues no tuve de otra más que dedicarme a eso. Y así te describes, como contador de historias, ¿no? Sí, a ver, y me describo así porque yo creo en la gente que estudia, y yo no estudié, o sea, yo no soy guionista de profesión, no soy... Estudiaste arquitectura, ¿no? Estudié arquitectura. A ver, ya terminando arquitectura, sí me fui a San Antonio de los Baños a estudiar dirección, y después estuve con Juan Carlos Corazza, un director de actores en España, haciendo cursos de profesionales bajo el término de dirección de actores puntual, o sea, cómo se dirige un actor. Pero no, o sea, no hice la carrera ni de audiovisuales, ni de dirección, ni de guionismo. Entonces también me parece, a mí cuando de repente dicen, Manolo Caro, guionista y director, y yo digo, bueno, yo cuento historias. Sí. Pero ¿no sientes que vale más la práctica que la parte teórica? Sí, no, totalmente. Y a ver, ya me asumo como un director, o sea, Sí. ya me asumo como un director porque también de esto me gano la vida. Pero me gusta pensar que cuento historias, ¿sabes? Sí. O sea, me gusta, no sé, ahora tengo ganas como de hacer algo más experimental. Le quita como rigidez a tu trabajo, ¿no? Sí. O sea, como el describirte de una manera como... Y pasa mucho, por ejemplo, con los músicos, que muchos aprenden intuitivamente y la teoría muchas veces llega a ellos para verbalizar ciertas cosas que ellos ya habían descubierto por un modo más intuitivo. Muchas veces cuando empiezas a estudiar a lo mejor teoría al principio te rigidizas, ¿no? Y después te pasa, por ejemplo, no sé, yo cuando entré al set, yo era el que menos sabía de todo el equipo, o sea, pero yo entré al set de, no sé si cortarme las venas, y no tenía idea de nada. Tenía idea de la historia que quería contar, pero no sabía ni que era un plano americano, o sea, sabía que era un close-up porque pues, tampoco no estoy tan güey, ¿sabes? Pero... ¿Cuántas funciones en teatro habías hecho? Ya habíamos hecho como más de... Cuando nos aprobaron la película ya íbamos como en la 250. Ya. Ya habíamos hecho como la gira, a Monterrey vinimos muchísimo, de hecho. Iba todo muy bien, pero yo en el set no tenía idea de cómo pedir nada. No sabía que era un dolly, no sabía que era un Steadicam. Y lo fui aprendiendo, y después cuando llegué a un lugar donde ya me sabía los términos y comunicarme técnicamente, me pasaba muchísimo que de repente quería romper como con eso que había aprendido, porque eso, en el tecnicismo también se vuelve rígido ciertas cosas, y yo decía, yo no tenía ni idea que dirigiendo, no se pueden romper los ejes, o sea, y es una tontería, pero haz de cuenta, si la cámara está aquí... y se pierde completamente si la cámara está aquí y yo estoy a la derecha... Cuando volteen, yo tengo que quedar a la derecha porque si no te pierdes en el espacio. Eso lo aprendí. Yo hice, me tocó también en carrera, tomé una clase de cine y lo aprendí a la mala. Yo me acuerdo que era un ladrón y no respeté esa regla de los ejes y parecía que entraba por acá y luego salía por acá y dio otra impresión. O sea, parecía que el ladrón estaba perdido en lugar de que estaba buscando algo. Sí. Y acabé volteando la toma. Es que son cosas que uno... y que te lo da la práctica, ¿sabes? Sí, claro. Pero de repente... hay escenas en las que digo, no, estoy rompiendo el eje, y que voltean el script, ¿no? Que está conmigo, me dice, bueno, ahorita sí te lo puedes permitir porque no es una conversación y visualmente también eso ya puede quedar obsoleto mientras no confunda a la historia como lo del ladrón. Y después digo, claro, o sea, también uno cuando va aprendiendo ciertos tecnicismos te empiezas a asustar y crees que tienes que hacerlo de una u otra forma. Pero es necesario también saber esos tecnicismos. Digo, los puedes empezar sabiendo y después dirigir o tocar.
Pero pues por ejemplo con el tema de la música y el jazz, pues para poder improvisar tienes que saber las Claro. estructuras que puedes seguir y que puedes romper, ¿no? También el hecho, por ejemplo, de que te sepas ciertos clichés o cierto lenguaje cinematográfico, te permite utilizarlo, pero también te permite romper y generar ciertas tensiones extrañas, ¿no? Pues si a lo mejor quieres poner un güey que se ve muy imponente, pues a lo mejor lo tomas de abajo, pero eso también lo puedes utilizar o sea, puedes usar ese lenguaje a tu favor o para confundir también. No, yo creo que es importante aprenderse todas estas cosas y eso, jugarlas y divertirse, güey. Yo ahora, no sé, estoy en una etapa como de me quiero divertir mucho con lo que hago, ¿sabes? O sea, y pueden ir las cosas bien o pueden ir mal, porque después la gente no puede enganchar en una historia porque se te va la cabeza. Pero, por ejemplo, en Érase una vez, pero ya no, es que el título es larguísimo, entonces, Érase una vez, pero ya no. Me pasaba que cuando yo escribí esa historia, que la escribí junto con Kim Torres, Natita, y Gabriel, era un cuento de hadas y yo decía, a ver, vamos a como a quitarle lo que nos enseñó Disney. Literales era como la lucha, decíamos. A las niñas se les enseñó que un príncipe azul las va a rescatar. No, pues eso está obsoleto. Y empezamos como a reinventar, empezamos como a jugar y de repente dije, güey, qué importante es la libertad y el burlarte también un poco de los tecnicismos, Sí. de las cosas que te han contado o que han tenido éxito, ¿sabes? Y no sé si nosotros vamos a tener éxito o no con este proyecto, pero yo creo que es muy importante relajarse o sea, eso es lo que me pasa con esta historia, que yo la veo y digo, hay así como en La Casa de las Flores te digo que exhalaba libertad por todos los poros, aquí yo digo que hay una relajación, como de decir, nada es tan importante, ni lo que nos han contado, ni lo que estamos contando, más que pasarla bien, más que, o sea, hay una cosa como del entretenimiento Sí. puro y duro que es importante volver a conectar con él, porque después nos ponemos a ver series súper complejas, güey. O sea, Claro. yo de repente en Dark me vi con una libreta haciendo, ¿sabes? Que dices, no, güey, o sea, a ver, entiendo a la gente que le entró a ese mundo, pues yo cuando me empecé a perder dije, no, pues ya esta serie dejó de ser para mí, porque en ese momento quería ver otro tipo de entretenimiento. Entonces yo apuelo mucho a eso. Sí, el regresar a la simplicidad. Hay una TED Talk de un músico, no me acuerdo cómo se llama, pero el güey dice, la neta, muchas veces complicamos la creación de música, pero si nos vamos a qué es el arte en esencia o a qué es una canción, el vato dice, es una colección de decisiones binarias, que a fin de cuentas en la música todo se reduce a esto suena bien, sí o no. Y si acabas ligando muchos sís, vas a terminar con una canción. Entonces, muchas veces, y yo también lo uso, cuando te abrumas por cierta complejidad de cierto proceso, es bien refrescante decir, a ver, ¿cómo haría esto si lo quisiera hacer en la forma más fácil o en ese nivel más fácil? Y ese acercamiento minimalista te hace resaltar lo que realmente es importante de lo que sea que estás creando. A lo mejor en tu canción es la melodía. Güey, enfócate en que la melodía sea pegajosa y ya después lo haces más barroco y le construyes, pero eso es bien refrescante. Eso está bien bueno lo que dices, porque justo yo acabo de vivir el año pasado, que filmé mucho, porque hice Érase una vez y hice Sagrada Familia, el otro proyecto que te contaba. Y me pasaba que en Érase una vez como tiene esta libertad y esta locura y desenfreno, después armar las piezas era complejo, ¿sabes? Sí. Que dices, esto es antes o después. Y en Sagrada Familia pasa exactamente lo contrario. Yo creo que venía de tanta locura y reírnos y relajarse que dijimos, vamos a hacer una serie así, con el ABC de cómo Sí. es una serie. O sea, se presentan los personajes, este es el conflicto, y me pasa güey, que ahorita que la estoy editando, se edita muy fácil porque es la anécdota es muy buena, a mí me encanta esa serie, pero es tan simple la forma en que se filmó que es muy efectiva. Y a lo mejor toca regresar muchas Sí. veces a eso para volver a crear desde la eso locura. es una idea de que así funciona el progreso humano, es como un péndulo. Tienes primero una síntesis, no, perdón, tienes una tesis, que es a lo mejor de que, bueno, sabes que vamos a hacer una película muy rígida. Y luego llega la antítesis para revelarse ante esa tesis, vamos a ver a lo mejor una película mucho más relajada. Y luego en la siguiente vuelta llega una síntesis que agarra como lo mejor de los dos, y así funciona ese progreso humano. Güey, oye, está bueno eso, ¿eh? Creo que es de Hegel. Siempre lo digo y me equivoco. Creo que es de Hegel esa idea del péndulo. Oye, pues está muy bueno porque justo
Y me pasa, o sea, lo que estás diciendo del péndulo, me pasó en estos proyectos y lo tengo clarísimo, que digo, ¿por qué son tan diferentes el uno del otro? Y por qué me ha dado diferentes dolores de cabeza y diferentes satisfacciones, ¿sabes? Pero también me pasa a nivel emocional. Sí. O sea, vengo de hacer Érase una vez, que es risas, locuras, desenfado, y de repente me meto a Sagrada Familia, que habla de vientre subrogado, secuestro, y ahora estoy tan metido en eso que de repente llego a mi casa y digo, quiero hacer reír a la gente, Sí. ya no quiero estar en O sea, este mundo. es esta idea de que el jardín siempre se ve más verde en la casa de enfrente. O sea, siempre tienes algo y estás condenado a seguir deseando, porque a fin de cuentas el ser humano es una maquinita del deseo. Y eso fue también, por ejemplo, de Alguien tiene que morir, que me pasaba, que venía de... Yo me considero comediante. A ver, soy muy poco cagado, Sí. porque no soy, o sea, no cuento chistes, pero yo soy un director que se ha dedicado a hacer comedia y a hacer reír a la gente. Y así... Eres comediante en la regadera, has dicho, ¿no? Sí, exacto. Eres como cómico en la regadera, como esta película de Woody Allen del vato que cantaba ópera en la regadera, ¿te acuerdas? ¿Cuál es esta? No, no me acuerdo cuál es, pero que lo acaban poniendo en una escena en frente de un chingo de personas, el vato en la regadera cantando ópera. Güey, pero es que justo yo... No sé, también como la comedia está tan devaluada, ¿sabes? Que la gente no le gusta decir, pero yo sí me considero un cómico, ¿sabes? Sí. O sea, sí digo, y me hice mi carrera a base de eso. A ver, no comedia de pastelazo, pero comedias al final. Y cuando pasa lo de La Casa de las Flores, que es como lo más hilarante que había hecho, llegué a mi casa y decía, güey, me voy a quedar toda la vida haciendo esto, o sea, voy a hacer otra comedia más y sí, a lo mejor puede enganchar o puede fracasar y eso. Y empecé como este rollo de los retos, ¿sabes? Entonces dije, a ver, que es una cosa como histórica que me mueva a mí y que me tenga comprometido. Y dije, bueno, la persecución de los homosexuales, y no solamente en el régimen de Franco, sino en bastantes dictaduras que ha habido, ¿no? Y bastantes movimientos sociales que ha habido alrededor del mundo y que siguen pasando. Y me pareció un tema como muy actual. Y me metí ahí. Y salgo de ahí y digo, no, o sea... Érase una vez, Sí. cuento de hadas, princesas, dragones, efectos, pero la princesa se masturba y o sea, hay una escena que literal llega la nodriza y, princesa, llegó el príncipe para tomar un café. Dile que me estoy masturbando. Voltea y le dice, la princesa se está masturbando, ahorita regresa. Entonces, desde esa locura dije, no, bueno, me llené. Y de repente, el siguiente reto, un thriller, Sí. secuestro, y eso... En el mundo creativo, a lo que voy, o sea, para llegar a un sitio, que bueno, porque sí es como una plática de creatividad de esto que está muy bien. Lo que a mí me ha dado es justo lo que hablabas de qué tomo de cada cosa para el siguiente proyecto, porque si el siguiente proyecto, no sé, es otra vez una comedia, muchas de las experiencias del thriller o de Alguien tiene que morir, que es un melodrama, que me dio, va a fortalecer... Claro. Aunque sea otro género, o sea, como que hay un avance. Sí, y subir hay peldaños. hay una plática de un güey que se llama Say Frank, que es de los primeros blogueros que hubo en internet, fue antes de YouTube. El güey tenía un show que se llamaba A Show y él era muy bueno y después hizo director creativo de BuzzFeed y tiene una plática en donde habla sobre el secreto de la creatividad, así creo que se llama. Y él dice que el gran secreto de la vida creativa es gastar tus mejores balas lo antes posible y dar ese salto de fe de que tu cabeza es una maquinita de ideas y que si se queda sin ideas va a encontrar nuevas ideas igual o mejores. Pero en ese saltito de fe de sacar esta idea lo antes posible aprendes, porque precisamente si estamos diciendo que el progreso humano funciona como un péndulo, pues a lo mejor tienes la tesis, luego es la antítesis y en esta síntesis va a considerar las anteriores. No, y eso, lo que dices, tiene también que ver con el riesgo, ¿sabes? O sea, porque de repente, no sé, a mí me ha pasado, ¿no? Tengo una idea de un guión aquí, ¿no? Y de repente ese guión no está viendo la luz, o yo creo que los proyectos son como seres vivos, güey. O sea, así suena muy cursi, pero es la verdad. Sí, sí. Digo, tienen una forma de respirar, de llamar, de moverse. Y si uno es más rápido que otro, pues llegará a la finalidad, que sea que el público lo descubra antes o después. Hace poco tenía un guión que me gusta muchísimo, güey. Y no jala. O sea, lo leen actrices y productores y se interesan, pero no termina de llegar a que vaya a ver la luz. Y empiezo a escribir otro y digo, a este proyecto le vendría muy bien
lo que hace este personaje en el otro. Y yo tuve este conflicto, a lo mejor tenía que venir a terapia contigo antes, tuve este conflicto de, me robo esa misma idea, pero si me la robo estoy destruyendo eso. Pero ese guión está buenísimo y tomé la decisión que dije, güey, y si nunca ve la luz, neta voy a dejar eso guardado cuando ese componente, ese ingrediente le sirve a la nueva historia. Y es arriesgarte a creer que dices, bueno, eso lo trabajé un chingo, pero va. Pero sigue viviendo. En el nuevo libro hay un capítulo que se llama El progreso suicida y habla sobre eso, habla sobre esta idea de que progresar da miedo porque es matar una versión anterior de ti, pero el salto de fe tiene que hacer sentido porque en el nuevo tú que va a salir va a considerar a tu yo anterior. A mí también eso me pasa y ahí acabas concluyendo esas frases super cursis de que el fracaso es la antesala del éxito, pero son ciertas, güey. A mí también me pasó una vez, hace rato, hace como unos 6 años. Hice un proyecto que lo hicimos aquí en Monterrey para quitar el grito de puto en los estadios. Entonces estaba como que este movimiento y como que la gente o las televisoras le decían a la gente que no gritara puto y la gente pues no reaccionaba chido, entonces como que era este conflicto. Entonces me ocurrió esta idea de retar un equipo de fútbol a que en lugar de gritar puto gritaran otra cosa y retar a la directiva del equipo de fútbol a que si la gente podía, que se comprometieran a hacer algo chido. Entonces dije, bueno, que puede ser algo chido, remodelar una escuela. Entonces lanzo un video en el 2016 y reto a la gente a gritar estudio en lugar de puto. Subo el video y me hacen mierda. Y yo, nada, pinche pendejo, ¿cómo van a gritar estudio? ¿Cómo crees, güey? Fue que puta madre. Y por un año, para mí ese proyecto me daba mucha pena porque la neta es que no me fue bien y pues era un bullying. Incluso llegaba yo, me acuerdo que a carnes asadas con mis amigos o a fiestas y entraba y me decían, estudio. O sea, estuvo bien culero. Y en el 2017 se vuelve a hacer como que este tema otra vez relevante. Y agarro ese día y digo, ¿sabes qué? Vamos a cambiarlo un poquito. A lo mejor estudio si suena muy pendejo, pero puede ser otra cosa. Entonces lo hago con Tigres, con el equipo aquí de fútbol. Y hacemos exactamente lo mismo. Y le decimos a la gente que en lugar de gritar estudio o puto, grite Tigres. Y el proyecto funciona, güey. El primer partido funcionó de puro pedo, pero lo replicamos por 6 partidos. Y ese proyecto que nació de un fracaso acabó remodelando 6 escuelas. Entonces eso, entender que estos cuerpos que a lo mejor nunca vieron la luz o que no funcionaron, a fin de cuentas acaban alimentando a los proyectos que sí van a ver la luz. Güey, eso es que después también hablar del fracaso es... La sociedad nos ha... O sea, que tú cuentes esta anécdota, ¿sabes? Es como un acto de valentía porque la sociedad nos ha dado a entender o nos ha dicho todos estos años de... Tú tienes que... O sea, tú eres una figura pública que le está yendo bien, tú tienes que hablar de tus éxitos, de cómo llegaste ahí, de cómo le hiciste, de cómo vendiste una idea. Pero de repente yo siempre digo, güey, un día voy a salir y voy a hacer una conferencia de todos mis fracasos, ¿sabes? Claro. Porque... A ver, suena cursi eso, pero son los que han alimentado los grandes éxitos y los que me han hecho la persona que soy. Y ni siquiera profesionalmente, personalmente. O sea, yo creo que enfrentarme a nos y a cosas que se te van trabando, pues te forja como persona y te hace más entero y te hace también darte cuenta que cuando tienes una oportunidad la tienes que tomar con mucho más responsabilidad y más enfocado. Y a pesar de eso, también darte cuenta que cuando va a salir, si sale, chingón. Pero si no, no es el fin del mundo, ¿sabes? Sí. Porque justo ahora, por ejemplo, con Érase una vez, que es un cuento de hadas reinventado, cantan, Sebastián Yatra es el protagonista, pero no es actor, es en 2 tiempos, no sé qué. Tiene mucho riesgo. Güey, qué chingón. O sea, en otro momento de mi carrera hubiera estado así de, no se va a entender y si lo rechazan y qué voy a hacer, no sé qué. Y digo, bueno, si ese proyecto no tiene éxito, no pasa nada, vamos a seguir trabajando, no se me va a acabar la carrera, no creo que sea el fin del mundo. Pero si tiene éxito, significa muchísimo porque significa que desde el riesgo y la honestidad se crean cosas más grandes, ¿sabes? Claro. Y yo creo que justo... O sea, frases que seguramente has oído en mis entrevistas, ahora que hiciste la tarea, pero que me gusta mucho decir es que yo creo que a mí me han salido bien las cosas desde el riesgo y la osadía. Sí. O sea, de no tener miedo, ¿sabes? De estar dirigiendo la escena de La Casa de Suecia y decir, y ahora luz de disco, te arrancas la camisa, no sé qué. Y ahí... hay la satisfacción real del creativo, ¿sabes? Porque hacer
el manual, porque, a ver, hay muchos libros, ¿no? De cómo se escribe un guión. En tal página tiene que haber un twist, ¿no? Tienes que empezar a crear un cliffhanger de emoción para que cuando llegue el desenlace o cómo construir. Eso hay. Sí. Y hay mucha gente que lo hace perfecto e increíble. Pero cuando ves el trabajo de un director, de un creativo, donde hay riesgo y las cosas van a mejor, probablemente eso es lo que hablamos hace rato. Es donde ocurre el fenómeno. Claro. Y también ahí es donde nace precisamente la voz del creativo. O sea, siento yo que la voz de un creativo, independientemente de su profesión, es cuando sabe presentar sus defectos como aciertos. Cuando abraza eso que lo define y lo hace quien es y te lo presenta como si fuera algo premeditado o algo que es consciente. Digo, ahí hay una técnica de restauración de cerámica japonesa que se llama kintsugi, que es la idea de esta técnica es restaurar cerámica rota y pegar las piezas con oro. Entonces lo chido de esto es que lo que era más feo de la pieza se volvió ahora el eje central. Creo yo que tú como cuando creativo, cuando sabes hacer eso, te vuelves una persona que es muy difícil de reemplazar y la gente conecta más contigo. Y para mí eso es la voz de, por ejemplo, yo no tengo la mejor dicción del mundo, hablo a lo mejor ceseo, pero en lugar de intentar esconder eso y agarrar una voz de locutor, lo abrazo y lo presento como si fuera mi estilo. Güey, pero eso que dices es, por ejemplo, y ahorita me viene a la cabeza que hace rato me dio risa, ¿no? De cuáles son las películas de David Fincher. Y que dije, güey, o sea, ¿por qué no ser honesto de, no la voy a cagar? Voy a ver, porque, ¿sabes? Y repasamos, estás visto, no. Esta cosa de querer ser perfecto y de querer no mostrarte vulnerable o de querer minimizar lo que te ha construido. Y yo lo arropo y lo hablo en mi carrera, ¿no? Este rollo de cuando yo empecé y todo el mundo, es muy melodramático y las telenovelas. A ver, el libro de la historia del audiovisual, más en un país como México, me hubiera dicho, no digas que veías telenovelas, despégate de ese nombre, es un apellido pésimo para venderte como director, las telenovelas han sido muy malas y no sé qué. Güey, dije, no, güey, o sea, a mí me gustan las telenovelas, a mí me gusta el melodrama. Sí. Me gustaban porque ya ahora no veo, pero soy un fan y tengo una cultura televisiva de telenovelas latinoamericanas muy fuerte. Y lo abracé porque dije, güey, tampoco no le puedes estar mintiendo a la gente, ¿sabes? Y eso fue lo que te formó a ti, o sea, eso es lo que tú eres. Sí. Y a ver, y que haya gente que diga, no me gusta, está bien, porque no, para gusto los colores, ¿sabes? Sí. Pero justo creo que lo que dices de estas cosas que no son imperfecciones, ¿no? Si seas o son cosas que te dicen que no es lo correcto para una profesión, como quiero ser director de cine, no digas que hagas telenovelas, soy locutor, ceseo, ¿sabes? Yo creo que estamos en un momento de la industria y de la vida en donde hay que defender lo que somos, güey. Pero en todos los aspectos, no nada más en nuestra profesión. O sea, yo veo a mis sobrinos y ahora lo del bullying, ¿no? Que a mí es algo que en verdad me aterra, güey. Porque he visto y he escuchado y he leído casos que digo, güey, ¿cómo se le puede marcar tanto la pauta de vida a alguien por lo que otra persona considera que es un defecto o el eslabón más débil de su personalidad y te hacen mierda, ¿sabes? Y cuando realmente la vida y los años te construyen y te hacen darte cuenta que eso es lo que eres tú y eso es lo que te hace único y eso es lo que te forja. Hay una a Denise Dresser una vez le hace una entrevista y habla sobre, dice, en retrospectiva lo mejor que me pudo haber pasado es ser bulliada porque me forjó a tener una personalidad. Muchas veces la gente rarita, al no tener a lo mejor ese mecanismo automático de recibir atención, desarrolla otros talentos y otras virtudes. Entonces, y es esta idea de como que la ventaja del desprivilegiado, ¿no? El hecho de que no se te dé la vida fácil, te forza a tener que encontrar otras maneras de resaltar y muchas veces esos traumas que acaban siendo traumas se acaban desenvolviendo y desarrollando en talentos artísticos o en talentos de muchos índoles. Totalmente. O sea, hay una película que no sé si la has visto, se llama Las ventajas de ser invisible. No la he visto. Es un peliculón y justamente habla de eso, como de los outsiders, ¿no? De la gente que no pertenece pareciera no pertenecer a nada. Sí. Y yo recuerdo y digo, claro, o sea, yo tocaba el timbre en la primaria y todos mis amigos corrían a jugar fútbol y no me sentía bulleado porque yo no lo hacía,
sentía que de hecho como que me respetaban mucho porque yo me sentaba en el sub y baja y me ponía a escribir cosas o a platicar con mis amigas o a ver el partido, ¿sabes? Pero estas cosas que te hacen no pertenecer probablemente son las pequeñas semillas de lo que vas Sí, a cosechar, está cabrón eso. ¿sabes? Sí, sí, sí. Y en retrospectiva te empiezan a hacer mucho sentido, ¿no? Sí. Yo creo que todo te forja, pero los madrazos sí te forjan muchísimo. Sí. O sea, yo creo que, o las cosas que no están bien aprobadas por alguien, o lo que te señalan, ¿no? O sea, yo recuerdo eso, de sentir como verme como señalado por algunos maestros, ¿no? Y que digo, bueno, pues Sí. También de lo que estábamos hablando hace ratito, de esta idea de que ahorita el vulnerabilizarte mediante tus historias. Ahorita sí estamos en una época bien cabrón porque la comunicación ha cambiado de una forma drástica en el sentido de que antes la manera de comunicar un mensaje a las masas era de forma aspiracional. Tú veías un anuncio de, no sé, algún futbolista y decías, yo quiero ser él. Era muy para arriba. Y ahorita la comunicación es 100% frontal. Es, yo soy como él. Y eso te permite abrir una puerta gigantesca de precisamente ser honesto y vulnerabilizarte y no intentar aparentar, y eso acaba conectando más. Digo, a lo mejor eventualmente va a llegar la síntesis y vamos a comulgar las dos, pero sí hay una antítesis muy clara de esa comunicación aspiracional. y el público lo está pidiendo y lo consume muy bien. O sea, por ejemplo, yo he hecho muchas entrevistas y he hablado mucho de mi trabajo y eso, pero me pasó hace poco que hice una entrevista muy, muy desfachatada y me eché unos mezcales y estuve platicando con Adela Micha Sí, sí. y de repente empecé a recibir como muchísimos mensajes de gente que decía, no sabíamos que eras divertido, no sabíamos que era chistoso, no sabíamos que te dolió ser bulleado por ser homosexual, no sabíamos que... Y de repente dije, claro, la gente por primera vez siente una cercanía conmigo porque nos damos cuenta que se deja el personaje a un lado, ¿sabes? Como esa tontería de Sí. querer parecer siempre inteligente y que, a ver, tienes un micrófono y dices, güey, tengo que... Sí. O sea, por lo menos no tengo que quedar como un pendejo, ¿sabes? Porque tengo un micrófono y tengo una responsabilidad. Pero de ahí a no mostrarte vulnerable de no sé de este tema, me cuentas una anécdota, una técnica, no sé qué, y de escucharte y decir qué es, aprender, ¿ya sabes? Sí. Porque pareciera que también nos empujan tenemos que saberlo todo y tenemos que estar al tiro y el tema del momento y pasa algo político y tienes que tener una opinión, ¿no? Sí. De repente pasa de tienes que opinar de todo. Pues no tienes que opinar de todo. Sí, Y de sí. repente yo veo una noticia y digo, güey. Y hay gente que No, y el no tener... Hay una frase también muy buena que dice que ¿cómo dice? El hombre que no es dueño de su silencio es esclavo de sus palabras. Una opinión es una carga verbal que le agregaste al resto de tu vida, porque ahora siempre que si llegas a opinar lo contrario, vas a tener ese recordatorio. Y entonces yo también escojo mucho mis batallas en qué temas opinar, en qué no. Sí, hay temas en los que uno No sabe, no sabe y tiene sí. que ser espectador y tiene Sí. que, ¿sabes? O guardarte tu opinión porque no está fundamentada en que sepas mucho de ese tema y puedes decir una barrabasada, güey. Y tener un micrófono enfrente conlleva una responsabilidad, pero tener una voz en un grupo de amigos, no nada más en nuestra profesión. Si estás en tu escuela y hablas con un grupo de amigos y das tu opinión, pues tiene que estar fundamentada eso, de que la tienes que defender porque lo estás poniendo sobre la mesa. Y eso es difícil. Y siento que justo ahora esta forma como de relacionarnos y de dejarnos ser vulnerables y de explicarle a las nuevas generaciones, ser vulnerable es lo más chingón y demostrar tus debilidades no es el eslabón por donde te van a golpear, sino también es una fortaleza o algo o la semilla de lo que vas a cosechar. Eso ha cambiado porque yo sí creo que hace 10 años era impensable, ¿no? Decir no sé o no puedo o no me interesa. Sí, sí. Y ese tipo de respuestas, decir, la neta, no sé, no tengo suficiente información, es algo que para mucha gente es impensado porque sientes tú, incluso la sientes, ese momentum de tener que opinar y tener que hablar de todo y no es así. O sea, no, la gente no necesita mi opinión sobre un tema en el que no tengo muchas ideas, ni yo tampoco la necesito de afuera. No me acuerdo de quién leí hace poquito, se me fue, pero... de todo el mundo de los anti-vaxxers y todo lo que estaba pasando con la vacuna. No me acuerdo quién fue, una figura como muy importante del medio de entretenimiento que dijo,
que le preguntaban y decía, a ver, yo no soy, tengo o sea, mi opinión de cómo lo voy a ejercer yo, si me voy a vacunar o no, pero no, o sea, ni soy un científico, ni estuve involucrado, ni tengo las armas para, ¿por qué creen que ahora todo el mundo tiene que salir a decir, yo, opino que todo el mundo se tiene que vacunar, no, yo soy antivacunas, pues Y ahí el pedo es que las redes sociales desde su construcción te incitan a tener que dar tu opinión aunque no la tengas que dar. O sea, te metes a Twitter, lo primero que te preguntas es ¿qué estás pensando? O sea, es el pedo. Las redes sociales están diseñadas para que tu opinión salga y publiques y compartas porque te dan... Y lo más loco es que están construidas también de una forma en forma de que entre más polarizante sea tu opinión, o más atacante sea lo que estás diciendo, o más reductivo sea lo que más retweets y más compartidos tiene, entonces están construidas como de bajada para que pase eso. Pero eso está y te lo pregunto a ti porque tú estás muy metido en este rollo de ¿por qué está pasando eso de intentar polarizar todo en las redes sociales? O sea, pero si hay un empuje como... A mí me pasó, güey. Yo antes de hacer el podcast, hubo un tiempo, y antes de hacer lo que te platiqué del proyecto con Tigres, hubo un tiempo en el que yo hacía crítica política. Hacía videos básicos, o sea, para reducir todo, cubrir las elecciones aquí en Nuevo León, del 2015, 2014, no me acuerdo qué año era, porque yo hacía videos de noticias, de repente me topé con un libro que se llama El País de uno de Denise Dresser, me empezó a interesar mucho el tema político, vi un área de oportunidad bien cabrón de coloquializar este tema que mucha gente lo tiene en un pedestal y explicar de una forma muy directa. De hecho, justamente se lo propuse a un periódico aquí muy grande de la zona, también me dijeron que no, y empecé así mi página de Facebook. Entonces empecé a hacer como que estos videos de crítica y te empiezas a dar cuenta que entre más ataques, más punzante seas, más reductivo seas en tu análisis, la gente lo comparte más. Entonces yo me acuerdo que subí estos videos y ponle que pasaron 3 o 4 meses y yo veía mis videos y decía, güey, ese vato no soy yo, ese güey es un personaje. O sea, ese güey está, incluso en la forma en la que hablaba, en la que me expresaba, estaba moldeando para que se compartiera el video. Entonces vi eso y me asusté y dije, no mames, no quiero hacer esto. Entonces acabaron las elecciones, dejé de hacer estos videos de crítica política, me metí más al tema social y para mí algo que fue un parote es, siento yo que cuando haces un video en el que le hablas directamente a la cámara, estás en un nivel retórico en el sentido de que quieres convencer a alguien de lo que tú estás diciendo. El podcast para mí fue un aliviane porque no estoy viendo directamente a la cámara, entonces estoy en un nivel dialéctico. Eso me permite poder equivocarme, poder platicar, poder preguntar, a lo mejor decir alguna pendejada, porque no estoy intentando convencer a nadie, estoy teniendo una conversación. Y esto es un acto de voyeurismo, o sea, nos están espiando teniendo una conversación privada. Y a mí eso me alivianó bien cabrón. Pero yo me di cuenta de eso, empecé a hacer estos videos y cada vez me volvía más como... Cambiaba la forma en la que hablaba, güey. No, y aparte justo eso, ¿no? A ver, porque... Es muy fácil, ¿no? Si eres más crítico, con más cizaña, eso, sí vas a tener más retuiteos, pero ¿qué es la voz que quieres construir, sabes? Una audiencia que poco a poco va empatizando contigo y dice, me gusta lo que piensa, no sé qué, o o meter leña y prender una fogata que se va a apagar el día de mañana porque ninguna fogata se mantiene. O ser un changuito de lo que piensa la mayoría. Eso decía que, güey, que siento yo que estoy nada más comunicando lo que sé que va a permear mejor. Entonces como que no me gusta, digo, lo hice muy poco tiempo, pero sí me acuerdo que, y yo incluso veo ahorita esos videos, digo, o sea, no me reconozco, veo que es un personaje. Y el podcast, escucho los capítulos que grabo y sí siento que soy la misma persona. Entonces para mí fue una aliviane, pero lo haces de forma inconsciente, o sea, es algo que el algoritmo como que te va orillando a tomar ciertas actitudes. A mí me pasa con Twitter, o sea, yo no lo uso mucho, lo tengo, retuiteo cosas, pero casi no escribo. Y leo y digo, todo mundo, o sea, pareciera que todo mundo está enojado, sí, ¿sabes? O sea, están todos en la histeria y contestándose. Y digo, a ver, no puede ser que toda la sociedad entre a Twitter a eso. Yo creo que ya la plataforma se diseñó o te está empujando, que es la manera de hablar ahí. Está hecha para la confrontación, incluso en el hecho de que solamente te limita a ciertos caracteres. Está hecho 100% para la confrontación y de hecho yo el año pasado, o en los últimos 2 años he tenido como una relación muy distinta a las redes sociales porque siento yo, hay un discurso muy famoso en güey que se llama Bill Maher, que el vato dice, hay que dejar de hacernos pendejos. El güey dice, los directivos de las redes sociales son cigarreros con camisetas, así dice. O sea, este pues es un producto 100% adictivo, no es una plataforma neutra, hay intereses, es una plataforma privada y está hecha para capitalizar de tu atención. Entonces, entendiendo esto, que no es la idea que todos tienen de que la red social es algo
meritocrático y que no es así, No. empiezas a distanciarte un poquito porque pues, y creo yo que con las nuevas generaciones pasa más. O sea, mucha gente juzga su valor como persona con lo que le dice cierta plataforma y para mí es algo completamente aterrador porque está hecha por programadores que quieren lucrar de tu atención y es un algoritmo que le invierten millones de dólares para hacerte adicto. Entonces tú tienes como que esta idea de que tú defines tu perfil y tu persona en redes sociales, pero no es cierto. Está subiendo lo que más likes tiene, está subiendo lo que más Sí, se claro. comparte, lo que más comenta la gente, entonces realmente la red social te está diseñando a ti. Y la conclusión a la que yo llegué es decir, ¿sabes qué, güey? Digo, no voy a dejar de usar las redes sociales porque obviamente me dan trabajo, pero las voy a tratar como si fuera un juego. O sea, para mí, mis redes sociales son como jugar Monopoly. Yo me quiero hacer millonario en Monopoly, quiero ganar Monopoly, pero si no gano, pues ni pedo, ¿verdad? Tampoco me voy a quitar la vida. Sí, sí, sí. Entonces, extrapolar un poquito tu identidad de las redes y tratarlas como un juego. Entonces, yo siento que estoy jugando un juego en el No, que quiero ganar. Y darte cuenta que no eres, o sea, no puedes definir a una persona por sus redes sociales, ¿sabes? Sí. Y pareciera que ahora todo el mundo es, a ver, pasa muchísimo no, voy a conocer a tal persona, te metes a ver qué Ajá. dice en Twitter, qué fotos sube en Instagram y dices, güey, eso es una irrealidad absoluta y nos están diseñando a creer, o sea, ¿qué es lo primero, no? Si yo Sí. vengo contigo, pues checará, mira, cómo... Y dices, pues eso no es una realidad y sesga mucho a la hora de conocernos, Sí. ¿sabes? Y era un poco lo que te decía con el caso que me pasó de mi borrachera al aire con Adela Micha, que justo decía, claro, si la gente se metía a mis redes sociales, veía un personaje que yo y los programadores de la red social habían diseñado en donde todo era como súper posado y súper en un personaje de soy director y estoy en esto, y de repente descubres otra ala de esa persona y dices, te deconstruyes, ¿sabes? Claro. Pero dices, güey, porque no es una realidad lo que se está vendiendo. Es un highlight reel, o sea, son tus mejores escenas, tus mejores... A mí me preocupa eso por las nuevas generaciones, güey. O sea, de repente digo, ¿cómo va a ser su apreciación o su forma de concebir la estética, ¿no? O sea, Sí. eso, por el mundo de los filtros, por ejemplo, me aterra muchísimo. Y por el mundo de Twitter, que digo, entonces todos tenemos que opinar, todos tenemos que tener una voz y ser determinantes y no tener ningún tipo de flexibilidad en lo que opinas o lo que dices de alguien o de un caso o de un movimiento político o social. Y también digo, imagínate estarte construyendo como persona, tener 17 años y poner un tweet y que eso ya te etiquete en Sí. qué tipo de persona eres y qué tipo de persona te sigue. No sé. También, y regresando al tema del cine, esta tendencia de la inmediatez y de querer publicar también siempre, digo, en las redes sociales se ve mucho y genera piezas de contenido mucho más superficiales y porque la gente tiene un lapso de atención mucho menor. Por ejemplo, a mí me gusta mucho que tú te definas como contador de historias, porque el hecho de que seas un contador de historias no te hace dependiente de un medio. Ahorita pasa mucho que la gente hace contenido y la palabra contenido es, ¿de qué es tu contenido? No, pues hago contenido. No, pues sube contenido, haz contenido. O sea, se pierde esa esencia de que el contenido es un vehículo para comunicar algo más, una historia, un proyecto, un libro, lo que tú quieras. Ahorita vivimos en la época de las tendencias, de las modas, de los bailes, que se genera el contenido por generar contenido. Entonces se pierde completamente esta idea de que no, güey, comunica algo. O sea, no, el video no es el fin, es el medio para comunicar algo. Y eso tiene también que ver con este tema de inmediatez. A mí me pasa, por ejemplo, mucho con los cantantes. Lo que dices de la inmediatez de ¿cuántas canciones sacan ahora? Yo me acuerdo, güey, cuando tu banda favorita sacaba un disco Sí. y te esperabas y ibas, lo comprabas, lo escuchabas todo, decidías cuáles eran las canciones que más te gustaban, las defendías con tus amigos, no, el track número 8 es el mejor, no sé qué. Ahora todo es el viernes, una nueva canción, Sí. no funcionó, pues no se saca el video o ya sacan el video con la canción porque visualmente es mucho más atractivo y va a generar más likes. No llegó a las métricas, entonces la colaboración con... ¿Cuántos artistas realmente están teniendo una voz, están diciendo, esta es mi propuesta musical o estamos obedeciendo a que... Sí, no sé, por ejemplo, a mí me encanta Tangana, ¿no? Pero si Tangana está de moda, tienes que colaborar a fuerza Sí. con él para tener un hit. O el concepto de las playlists destruyó completamente el disco. O sea, ahora muchas bandas hacen canciones con cierto género para entrar a cierta playlist. Y por ejemplo, el Zetangana, el disco del Madrileño, es una genialidad y resalta mucho en esta época en el que es un disco conceptual, un disco que tenga una esencia entre todas las canciones, algo muy raro, güey.
Y es justo, a ver, lo de Tangana es un ejemplo muy claro. ¿Qué es lo que pasa? Que tú escuchas el disco y dices, sé lo que quiere decir este güey, sé Sí, lo que está defendiendo, el tipo de música, su voz, o sea, se le escucha como su discurso quitándole la formalidad de lo que hablamos, de que un discurso sí, te define. Pero lo entiendes como artista y de repente ves otras propuestas que dices, están obedeciendo sí, a que tienen que sacar la canción del verano, ¿sabes? sí, sí, Entonces la canción habla de el sol y cogemos en la playa porque es la canción que tiene que sonar en el verano y que tiene que ponerse en los antros y todo el mundo brincar cuando la canta. Y que dices, bueno, entonces, ¿qué es lo que, o sea, cuál es la finalidad? sí. ¿Sabes? ¿Y crees tú que se tenga que particionar de cierta forma el arte? Porque para mí sí este, son dos productos diferentes. Y hay veces donde nada más quieres escuchar una canción para pendejarte o para estar como en un trance, incluso con series o con películas, pero también está pues esta forma de hacer arte más artesana. O sea, ¿crees que se va a partir en dos productos distintos? Yo no creo que se tenga que partir en dos, pero yo creo que sí se tienen que ser honesto en la comunicación, ¿sabes? Y eso un poco lo que hablábamos hace rato, ¿no? De Érase una vez. Y me gustó muchísimo que el otro día me dijeron en Netflix, oye, mándanos como el quote con el que quieres defender la serie. Y yo decía, en estos tiempos, ¿no? Que estamos viviendo de pandemia, lo que quería era reírme, enloquecer, bailar, cantar y decirle a la gente que tenga un momento de esparcimiento y entretenga, ¿sabes? Y así lo voy a comunicar y así creo que cuando tú lo consumas, lo vas a entender y te puede gustar o no gustar, pero o sea, ¿qué te vendo? Esto, pues, que sea congruente, Sí, ¿sabes? Y de repente vendrá otro proyecto que tiene otras características y que se comunique de otra forma, por lo que no creo que sea conveniente en el mundo del arte es quererle ver la cara a la gente, ¿sabes? Y que de claro. repente ves entrevistas y dices, no, estoy haciendo una película que habla de la miseria, no sé qué, cuando la ves y dices, este director se quiere ganar el Sí, Oscar el próximo año, ¿sabes? O sí, sea, totalmente. o quiere entrar a la selección de Cannes y está diseñada para eso, porque todo, y tú lo sabes bien, güey, todo está diseñado y tú puedes por lo menos hacer un pastel con ciertos ingredientes para que se venda en tal panadería o no. Sí, Y así es en el arte, o sea, y no solamente en lo que yo hago. Los artistas, si pintas de una forma, pues vas a exponer en ciertos museos o vas a tener accesos a otros, no, ¿sabes? Y creo que lo único que va a defender y va a definir bien el arte es la comunicación sí. honesta del artista con el producto Con las final. intenciones. Y incluso ese tema de la argumentación. A mí, por ejemplo, el tema de no satanizar mucho el error me ayuda mucho a defender. O sea, por ejemplo, si tú te equivocas, pero dices, güey, pues bueno, en ese momento yo creí que esa era la decisión correcta por A, B y C. Como que, por ejemplo, si Roberto del pasado se equivoca y Roberto del futuro dice, no mames, puta, me equivoqué. El Roberto del pasado tiene los argumentos para defender por qué tomó esa decisión. Y pues ni modo, o sea, no puedes juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. En ese momento, como tú tienes los argumentos para defender una decisión, te permite no ver tan malos errores y también comunicar y vender tu proyecto se vuelve mucho más fácil porque tienes estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, hablando de eso, a nosotros nos pasó que en la Casa de las Flores hay un personaje trans que lo hace Paco de León y de repente hubo todo un movimiento de no, ese tipo de personajes los tiene que hacer los trans y hubo como una campaña ahí muy fuerte y yo estaba como muy confundido y ponía tweets y tenía como miedo de hacer algo mal cuando siempre he intentado estar como en la lucha de darle oportunidad y de estar muy cercano a la comunidad y visibilizar, ¿no? Ciertos temas. Y de repente con la distancia veo muchos errores que cometí. Sigo entendiendo por qué tomé la decisión en ese momento y por qué llamé a un actor que me parece aparte una joya de actor y una persona increíble que también estaba en la misma lucha que yo y que lo hicimos desde un lugar realmente honesto, Sí, ¿sabes? Sí que con la distancia aprendes otras cosas, lo aprendes, pero no voy ahora esta famosa palabra de cancelar, sí, ¿sabes? sí, sí, No claro. voy a cancelar algo que yo hice en un momento desde la honestidad y desde el amor de visibilizar algo que para mí importaba, que puedo aprender y que ahora tengo más sabiduría en ciertos temas, correcto, que puedo tomar nuevas decisiones en los proyectos a futuro, correcto,
pero no podemos Sí, claro. escondernos del pasado y decir, no, me arrepiento. Yo creo que hay que ser responsables, no arrepentirse, ¿sabes? Sí, no, y entender que muchas veces la cancelación busca culpables y no le hace justicia al contexto en el que se hicieron ciertas cosas y se intenta juzgar con el contexto de hoy. Que eso le pasa a muchos. A lo mejor, pues antes la vara de lo políticamente correcto, lo moralmente correcto estaba acá, a lo mejor se bajó acá, pero bueno, cuando tú sacaste cosas acá, estabas todavía en lo correcto, nada más que ahora se bajó la vara. Y no es justo juzgarlo de acá y cancelarlo con lo de acá. Y yo creo que hay que estar bien atentos también a que la cultura de la cancelación, que no termine dañando a la creatividad. O sea, porque, a ver, yo creo que hay que estar muy conscientes de que las cosas han cambiado y que no podemos decir cosas que antes estaban como muy, muy normalizadas. Pero también me da miedo que a la hora de encajar en una estructura políticamente correcta al 100%, se pierda voz o se pierda crítica de ciertas cosas que a veces tienen que ser incorrectas para que lleguen a la tecla que quieres presionar, ¿sabes? Yo creo que es muy importante entender que la cultura para mí, o sea, y aquí voy a abrir un jardín, pero que la cultura de la cancelación no creo que sea la mejor forma de aprender los cambios que tenemos que hacer como sociedad, porque al momento de cancelar es eso, desechar y quitarle la voz en vez de analizar qué es lo que está pasando y cómo lo podemos mejorar. La palabra cancelar me preocupa. Sí, definitivamente tiene que haber un señalamiento a lo que se hizo mal, pero no cancelar el aprendizaje. O sea, no. A mí me gustan mucho las historias de redención. A lo mejor dijiste alguna pendejada hace 10 años y decir, oye, ¿sabes qué? Lo que dije estuvo mal, la cagué, perdón, y se acabó. El problema es que no existe un camino a la redención, no dejan alternativa. O sea, hasta acaba pareciendo que la gente que cancelan quieren que se suicide. O sea, eso es lo que acaba pasando. Esa es la clave. O sea, ¿por qué los cancelan? ¿No? O sea, ¿cuál es la finalidad? Que se aprenda algo, que se cambie el mensaje, que la sociedad lo analice y diga, o humillar, trashar, decirle que fue una mierda eso cuando esa persona a lo mejor tuvo una evolución y podría tener un micrófono y decir, oye, en ese momento yo estaba equivocado por esto, estaba pasando por esto, o simplemente la cagué, güey. O sea, no mames, ¿cuánto nos la hemos cagado? Que desacredita todo, o sea, está bien cabrón porque desacredita todo. Entonces, y eso a mí se me hace también gravísimo. Entonces hay que tener mucho ojo en cuál es la finalidad de la cancelación. Pues bueno, Manolo, con esto terminamos la conversación. Digo, queda la puerta abierta para armar una segunda parte, la neta es que estuvo bien un placer. No, y te lo dije, tengo varios amigos que quieren darse una vuelta a platicar contigo y me parece increíble, güey, nada más para cerrar. Ni siquiera es echar flores, sino como decir, ahora se pueden tener estas pláticas y puedes, eso, de darle la oportunidad a la gente de que en una conversación que pueda haber errores, buenas frases, cosas que sirvan, sean de una naturalidad y sin esta pretensión de vamos a hacer los más chingones, vamos a ponernos inteligentes y vamos a leccionar, ¿no? Que eso es lo patético, yo creo, de lo que se intenta mucho en una entrevista. Pues bueno, entonces queda la puerta abierta para la segunda parte. A toda la gente que vio o escuchó este episodio creativo les agradecemos. Vayan a ver la nueva serie en Netflix, sale el 11 de marzo, ¿no? El 11 de marzo era hace una vez, pero ya no, se la van a pasar bien, se la van a pasar bien. A mí es una serie que me tiene muy orgulloso y a María José Córdoba, a Rafa Ley, mis socios, hemos llegado a una conclusión que decíamos, la hicimos con un mérito de entretener y divertir y eso es lo que vamos a pelear este 11 de marzo. Y a ver, está muy bueno porque se canta, es una locura, güey. Pues bueno, vayan a verlo por allá. En redes sociales estás como Manolo Caro. Manolo Caro en Instagram y Manolo Caros en Twitter. Ok, pues para allá lo siguen. También la puerta abierta para presentar lo que sea que quieras presentar en un futuro. Acá sabes, aquí tienes la puerta abierta. Toda la gente que escuchó o vio este capítulo creativo, les agradecemos. Nos vemos al próximo episodio. Que estén bien. Un abrazo. Sobres. Bye. Todo bien cabrón, ¿no? Sí, güey. No, es que fuera de broma, güey. Qué chingón